Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión más, gentita bella. Y continuamos con el analizando cuentas de suscriptores, gentita. Ok, verán, no se olviden, los que quieran participar me envían mensaje por Discord. Ok, ahorita algunos me enviaron mensaje. Ok, bueno, voy a ver si es que están en la transmisión porque necesito acceder a las cuentas. La primera cuenta que vamos a analizar, déjame ver cuál era. Era la de... ¿Dónde está? Era de Devani, gente. Pero no encuentro el chat de él. Me gustaría que el buen Devani, gente, si es que está en la transmisión, me escriba otra vez. No encuentro el chat de él. Pero yo me acuerdo que el buen Devani era el que faltaba, gente. El buen Ulises, qué crack. Gracias por renovar esa membresía, papu. Un saludito para todos. Un saludito para el buen Naret, Solisbet, el buen Daniel. Para acá dice que bien, mis horas de manejo se van a hacer más cortas con estos live. Perfecto, crack. Te agradezco mucho el apoyo, Naret. Y buen viaje, crack. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Un saludo para el buen Carnage, Michael, el buen L, el buen Ains, tío Charo. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. El buen Esmaú, un saludo para ti. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludo para el buen Charlie. ¿Qué más me falta? El buen Héctor. Jordi Octavio, ¿cómo estás, crack? C137. Bienvenidos a todos, gentita. Perfecto. Dejen ver. El buen... Listo. Ver. Listo. Entonces, si es que el buen Devani no me responde, vamos a ir con Chiquizón, ¿vale? Es una cuenta que vamos a analizar de él. Chiquizón, ¿estás por acá? Sí, está el buen Chiquizón. Ok. Sí, está el buen Chiquizón. Ok, déjame salir. Chiquizón, ¿puedes mandarme tu correo, pero escrito? Si es que puedes, porfa. Si es que puedes, crack, para solo copiar y pegar, porque me va a demorar en escribir. Perdona si soy perezoso. Talento, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludito por el buen Pincho, ¿cómo estás, crack? Déjame ver. Perfecto. Déjenme mientras abro el jueguito mientras tanto. Y vamos a tope, ¿ok? ¿Cómo estás, Tokarashi? Bienvenido, crack.
Déjenme abrir el juego. De una vez vamos para el juego, ¿ok, gentita? Vamos a la batalla. Listo. Verán, según ya hice las configuraciones que me decía el OBS Studio y el YouTube Studio, me decía que transmita a 6800 KB y parece que la transmisión va muy bien, gente. No sé si me puedan confirmar, gentita. Verán, voy a tapar esto porque estamos con la cuenta del buen Naret. ¿Cuál era? Sí, este es este. Perfecto, gente. Me voy a cambiar de cuenta, ok. Voy a iniciar sesión en la cuenta del buen Chiquizón, ¿vale? Entonces, para los que quieran participar, no se olviden, me escriben por Discord o los que estén en WhatsApp, gente, también. De una vez voy a abrir WhatsApp, porque hay miembros del canal que están en WhatsApp también. A ver si la transmisión ya nos está viendo. Ya nos está viendo. Vamos a agregar otra cuenta. Vamos a copiar el correo. Listo, Chiquizón. Perfecto. Listo, ese es el correo. Sí. Perfecto. Parece que no me pidió código. Eso está bien. Eso me permite acceder mucho más rápido a las cuentas. Listo, L. Después sigo contigo. El buen L es el que sigo, ¿ok, gente? Solo que está tardando un poco en iniciar sesión. No hay problema. Te voy a tachar esto. Parece que no me deja. Sí. Parece que falló, gente. Voy a intentar nuevamente. Ella debería dejarme ingresar. Sí, ahí sí. La suerte es que no piden la cuenta del buen Chiquizón. Es del servidor 800. Ok. Vale, gente. Ahora sí. Dice, quiero saber si subo el cangrejo al 8 para apoyo o saco otro avispón al 8, ya que me falta mucho para subir mi insecto. Ok, perfecto. A ver, veamos esa parte. Listo, gente. Esta cuenta es del servidor 800, ¿vale? Vale, si está enviando las misiones. Perfecto, por lo demás está muy bien. Lleva iniciado sesión 658 días. Y es más... Claro, casi ya 2 años, gente. Casi 2 años, perfecto. En esa parte estamos muy bien. Tiene las 8 marchas. Significa que sí le he invertido, porque la 8ª marcha, gente, vale $50. Así que sí le he invertido algo en esta cuentita, ¿ok? A ver, vamos acá. Déjame chequear el tema de la evolución, cómo vas, dependiendo al tiempo que lleva esta cuenta. Claro, ya casi 2 años en el juego, ya tienes tu primera T10. Está bien eso, porque tengan en cuenta que cuando ustedes empiezan en el juego, hasta que completen y lleguen recompensas dobles y lleguen a Reina 25 y todo eso, pues se tarda un poquito. Pero por lo demás, sí está bien. Parece que sí se ha enfocado muy bien. Lo que sí, me imagino que cuando estaba subiendo las T10, pues no subí estas todavía al nivel 97 o 94 que tiene, ¿no? Esto es para los nuevos que van empezando, gente. Yo siempre recomiendo los videos de que cuando te enfocas en la evolución, pues enfócate solo en una hasta llegar a la evolución T10 de esa misma tropa para que no se atrasen mucho. Entonces, eso está muy bien. Por acá dice el buen Esmaul, wow, 2 años y yo apenas 65 días. Tranquilo, crack. Ya llegarás tu primer año de juego y a tope. El objetivo, tengan en cuenta que es sacar la T10. La T10 es la unidad, pues, hay que ir a tope, gente, porque de alguna manera es la unidad que te ayuda tanto en PvP hasta que vayas a los eventos, ¿no? Pero hasta que vayas a los eventos todavía no conseguirás las T10, pero ya es conforme pasa el tiempo, sin problema, ¿vale? Dice, los insectos de primera generación siguen siendo gratis. Lo vi en un directo hace unos meses. Sí, son gratis, gente, todavía. Claro, esto aparece después de un tiempo, ¿ok? Te aparece la primera etapa. Esto lo vi en servidores nuevos cuando van avanzando en el tema de la progresión de su servidor. Ya cuando ajustan, van a la primera isla y pasa algunos días y ya les empieza a aparecer este evento donde ustedes pueden sacar
en la última, bueno, a mí no me aparece, pero en la última recompensa te aparece para elegir los insectos de primera generación, que son estos tres: la Devil Flower, el escarabajo ciervo y el emperador. Los tres te permiten y los pueden sacar gratis, gente, pero tienen que cumplir las misiones durante, ¿cuánto es, gente? ¿2 meses y medio era? ¿O 1 mes y medio? No me acuerdo muy bien si era 2 meses y medio. ¿Cómo estás, Diego Mosquera? Bienvenido, crack. Tony, buenas noches. ¿Puedes explicar el punto 2 de la actualización? El punto 2 de la actualización. Cierto que va a haber una actualización, ¿verdad, gente? El punto 2, dices. El primero sí entendieron ustedes, ¿verdad? Van a añadir otra cosa interesante, que va a ser el compañero de insecto. Eso va a estar medio curioso. Por acá dice: el nivel de desbloqueo del paquete de oferta única se ha ajustado al nivel 10. Y el número de compras de este paquete del día de la actualización también se restablecerá. Y el paquete de oferta limitada especial de fragmentos de hormiga especial se actualizará. Oferta de compañero de insecto y fragmento de hormiga especial. Ah, verán. Ah, no, el punto 2 me dijiste, ¿verdad? Dice: después de desbloquear el compañero de insecto, el sistema de forma gratis regalará un insecto de una estrella, de escarabajo de la uva y 10 fragmentos de mariposa de col. Ah, ok, verán. Esto me gustaría hablarlo en una actualización. No sé cuándo vaya a llegar. ¿Qué digo? Una actualización. Un próximo directo me gustaría. Ah, no, va a llegar hoy después del reinicio, gente. ¿Qué digo después del reinicio? Hoy a las 7 UTC va a ser la actualización, gente. Bueno, vamos a tener que hablar de esto antes de ir al análisis, ¿ok, gentita? Porque sí es importante. Sí es importante. Verán, van a añadir un nuevo sistema. No vayan a pensar que van a actualizar el sistema que tenemos ahora del ayudante de insecto, ¿ok? Que es este de aquí. Vamos a los insectos. Esta es una función que apareció hace mucho y lo vimos en directo, y pues hicimos video de cómo explicar, sacar esto y de mejor manera que poner insectos de ayudante y eso. De igual manera yo voy a estar actualizando las guías consecutivamente para que se den cuenta del tema del insecto ayudante. Pero ahora, cuando sea las 7 UTC de hoy, van a añadir, gentita bella, una nueva función, ¿vale? Esta función es no el ayudante de insecto, es un compañero de insecto, ¿ok? Parece ser que lo podemos añadir y en los reportes vamos a poderlo ver también. Y dice que el compañero de insecto te va a dar una habilidad de compañero. Así como el insecto ayudante te da una habilidad de ayudante, este insecto también va a tener una habilidad de compañero. Parece ser que vamos a poderle poner al insecto ayudante tal vez un insecto compañero. Deja ver cómo dice esto. Dice que el sistema de compañero de insecto recientemente se va a agregar cuando suceda la actualización. Se desbloquea cuando la hormiga alcance el nivel 10. Significa que aquellos que ya están en reinas nivel 10 ya pueden desbloquear antes de tiempo. Porque tengan en cuenta que el compañero de insecto... ¿Qué digo el compañero de insecto? Cuando tú puedes incubar insectos, tú los puedes hacer a partir de nivel 16. Y parece ser que el compañero de insecto se desbloquea en 10. O sea, vas a tener o vas a poder añadir este compañero de insecto a tus tropas en nivel 10. Ya no hasta 16. Eso es algo curioso, ¿ok, gente? Ahora por acá. El compañero de insecto puede ayudar a insecto y a tener... Ah, ok. Vale. No va a ayudar al insecto ayudante, que es este de acá, gente. No va a ayudar al insecto ayudante, ¿ok? Yo pensaba que iba a ayudar al insecto que lo coloqueabas aquí. Yo pensaba que iba a añadir otra función para que aquí mismo le coloques un ayudante. Pero parece ser que aquí van a abrir otro espacio para añadir el acompañante, ¿no? Que va a ser un compañero de insecto en este caso. Ahora, este compañero de insecto te va a dar la habilidad de compañero. Dice: los detalles se podrán ver en el juego una vez completada la actualización. Esto va a ser dependiendo del insecto, la habilidad de compañero que te va a dar. No sabemos si esto va a estar ligado solo universales con universales, transportadores con transportadoras o guardianas con guardianas. Ustedes ya saben cómo es la mecánica de los insectos que se ayudan, ¿no? Y si puede ser de diferentes insectos, ¿no? Ya lo iremos viendo, ¿vale? Por acá te dice: además, una vez completada la actualización, habrá los siguientes cambios relacionados en el juego. Ok, vale. Y dice que el nivel de desbloqueo del paquete de oferta única, esto prácticamente, gente, es los paquetes de acá. ¿Ok? A ver, entramos a la tienda. La oferta única prácticamente, aquí te va a decir que además de sacar los fragmentos de las hormigas, vas a poder sacar el tema de compañeros de insecto, recursos para eso. Va a estar bien, les diría. Va a estar bien. Vamos por acá. Bueno, esto ya es para pay to win, ¿no? Porque dice que a partir del nivel 10 ya vas a poder comprar
el tema de esta nueva función. Te dice que va a haber una oferta de compañero de insecto y de fragmentos de hormigas especiales. Además de las hormigas especiales por fragmentos, vamos a poder sacar el compañero de insecto. Y por acá dice que se puede comprar a través de este paquete, se obtienen fragmentos de compañero de insecto, ¿ok? Pero esto no estoy muy seguro a qué se refiere, que te dé fragmentos de compañero de insecto. Puede que aparezcan nuevos insectos, gente, ¿ok? Hoy lo vamos a ver, va a estar muy bueno. Igualmente vamos a hacer una transmisión para analizar todo porque va a estar muy bien, ¿vale? Por acá dice, después de desbloquear el compañero de insecto, el sistema gratis regalará una estrella de escarabajo de la uva. Van a regalar una estrella de escarabajo de la uva, ¿ok? Bueno, eso es lo básico, ¿no? Y 10 fragmentos de mariposa de col. Parece ser que estos fragmentos, gente, van a ser bien para convertir un insecto, ¿ok? O estos 10 fragmentos nos sirven para subir, no sé, niveles de este compañero, porque es algo diferente. Parece ser que este compañero de insecto no lo vamos a poder incubar. Parece ser que va a ser diferente. No estoy muy seguro. Solo estoy alardeando nada más. El punto 3 que preguntaban por acá. El nivel del desbloqueo de construcción de hábitat de insectos. No, el punto 2 mencionaban, ¿verdad? Sí, el punto 2 ya lo aclaramos, ¿vale? El punto 3. El nivel de desbloqueo de construcción de hábitat de insectos se reducirá al nivel 10 en la hormiga reina. Ah, ok, gente, esto cambia todo. Esto cambia todo. Esto quiere decir que parece ser que los insectos ya no van a ser hasta el nivel 16, les digo, gente. Porque tú necesitas un insecto principal para poder colocar un compañero de insecto. No puedes poner un compañero de insecto a un insecto de base si es que todavía no se desbloquea hasta nivel 16. Esto quiere decir que, esto sí me toca hacer video y actualizar todo porque recuerden muchos que cuando empezamos en el juego a partir de nivel 16 desbloqueamos los insectos. Ahora parece ser que desde el nivel 10 ya tienes acceso a los insectos. Ahora es mucho más fácil. Vale, esto está curioso, ¿ok? Con esto que dice que es del hábitat de insectos, que se reducirá a 10 con la hormiga reina. Curioso, gente. Entonces esto quiere decir que a partir del nivel 10 ya vamos a desbloquear los insectos. Bien está esa parte. Por acá, laberinto subterráneo. La lista de elementos de canje, la tienda de laberinto, ha agregado una nueva... van a añadir dos... un despertar nomás. Mandíbula de hoja ancha. Faltaba de la hormiga formicaria, gente. Van a añadir el despertar de la hormiga formicaria. ¿Cuál es esa? Es la de Guardianas Pay to Win, gente, que es al inicio del juego que algunos se lo sacan. Es esta, gente. Esta es la que hacía falta porque de arqueras ya tenía la panda. De transportadoras hace poco la añadieron, que es la Plateloides. Y ahorita añadieron la de guardianas. Bueno, van a añadir cuando llegue la actualización, que es esta. Esto a la final, los que tienen los insectos pay to win, ¿qué digo insectos pay to win? Los que tengan hormigas pay to win ya van a desbloquear más cositas para seguir subiendo la galería del despertar, ¿no? Porque ten en cuenta que esto no lo vas a poder comprar con dinero, sino lo vas a sacar dentro del laberinto. Esto quiere decir que si vas al laberinto... Hijo, ¿dónde estará el laberinto aquí, gente? Déjame ver si lo encuentro. Este no es... No lo encuentro, gente. Bueno, pero muchos ya saben cuál es el laberinto, ¿no? Estoy ciego, gente, porque a veces se me pasa. Debe estar más... No. Acá está. Este es el laberinto. Estaba ciego, gente. Aquí van a añadir el despertar de la formicaria. Prácticamente lo vas a poder sacar free to play. Así como el de la panda y la plateloides. Van a añadir otra más. Y esto hace que mejores la galería. Así que por esa parte está muy bien. ¿Qué más dice de la actualización? Listo. Se agregó la función de devolver el sistema después de no poder atacar a criaturas salvajes. Cuando no se puede atacar criaturas salvajes comunes, incluidas las criaturas salvajes comunes en la temporada, el sistema devolverá... ok. Bueno, esto ya para jugadores que llevan mucho tiempo en el juego. Atacar insectos level 20, gente, ya no se te dificulta mucho. Con hormigas de temporada se cazan insectos fácilmente. Esto es más para aquellos que van empezando en el juego y a veces fallan con los ataques de los insectos. Que te devuelvan la mitad de lo que gastaste en un ataque, gente, ahorra bastante porque usualmente este tipo de cosas al inicio ayudan mucho. Muchas de las veces
por probar suerte y ver si derrotas un insecto al empezar en el juego, pues gastas energía, ¿no? Y así pues de esta manera no estarías perdiendo tanta energía conforme pasa el tiempo. Bueno, esto para empezar está bien. Ya conforme pasa el tiempo, ya sacar insectos, gente, no se te dificulta. Después son los lagartos los que te dificultan, gente, pero por lo demás está bien. Acá dice, límite superior del nivel de la célula aumentará al nivel 60. Vaya, esto ya es para los full ballena, gente. Esto es para los full ballena. Tengan en cuenta que ahorita parece ser que los jugadores full ballenas del juego ya han llegado al nivel de las células al máximo. Y usualmente cuando estos jugadores llegan al máximo, pues el juego añade otros niveles más para que ellos sigan gastando. Porque si tú ves todos los niveles de la célula, te dice que puedes subir máximo nivel 27 según dice aquí, gente. Dice, si pueden ver el último, nivel 27 de cada una y llegar el tema de la evolución al 10. ¿Ok? Esto sería el máximo. Entonces, como los jugadores, los más fuertes del juego ya han alcanzado ese límite, pues tienen que añadir otra dificultad más. Pero yo creo que la exageraron, no estoy muy seguro si de nivel 27 que ya lo han aumentado al nivel 60, gente. Porque aquí dice, el límite superior del nivel de la célula aumentará al nivel 60. O sea, de 27 ahora tienen que subir al nivel 60. Eso es mucho, gente. No sé. Va a estar demasiado alto este nivel. Bueno, lo ponen alto tal vez porque hay jugadores que conforme el tiempo, quién sabe, en un rato se gasten y lleguen a eso. No estoy muy seguro. ¿Cuánto costará llegar de 27 al 60, gente? O qué configuraciones tendrá más adicionales a esto. Pero ya lo iremos viendo. Esto lo bueno es que tenemos gente muy pay to win como Soul y Robot, pues que nos dan chance de averiguar qué es lo que puede venir hasta el nivel 60, gente. Pero de 27 a 60 está bastante. Por acá se agregó un recordatorio de burbuja comunitaria en el edificio de la reina. Haga clic para saltar a la comunidad de hormigas y ver el contenido más interesante. Se agregó un nuevo recordatorio en la burbuja comunitaria del edificio de la reina. Bueno, eso es lo práctico, ¿no? Se optimizó el evento de la prueba de lore. Este es del pangolín. Esto quiere decir que ahora cada día podemos mover al pangolín a una ubicación diferente desde el primer día que lo hayan colocado, ¿no? Esto es muy bueno porque hay veces que jugadores se quejaban que muchos se ponían alrededor del pangolín y por más de favor que les pedías que se hagan TP no se hacían TP, ¿no? Y pues a algunos les molestaba porque tenían que atacar desde muy lejos y eso. Les diría para cambiar de posición y dejar que otros jugadores pues ataquen primero, estaría bien. Pero es algo que a algunos sí les pedía. Y por acá optimizamos algunos textos turcos en el juego y listo, nada más, gente. Van a añadir el compañero de insecto. Esto va a estar muy bien. A la final los pay to win tengan en cuenta que compran fragmentos y al inicio se sacan todo lo nuevo. También ya lo iremos viendo. Si es que no logramos sacar el compañero de insecto a tiempo o falta un poco de tiempo apenas haga la actualización, nosotros podamos conseguir algo. Y si tarda un poco más ya lo veremos con los jugadores pay to win. La suerte es que tenemos a Soul y al buen Robot, gente, de nuestra parte y podríamos verlo. Así que por lo demás, gentita, la actualización viene algo muy bueno, gente. Dice, ¿no te fijas que tiene T1 en formación? ¿Cuál está? Esta de aquí. No te entendí mucho, pincho. Dice, es mucho mejor para las granjas. Exacto, gente. Don Atómica, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Pregunta, ¿existe alguna aplicación para que no se laguee o te saque del juego? Mi celu no es de los mejores, pero no es de los peores. Saludos. Verás, hay una aplicación muy bien optimizada, pero es para PC, crack. Si lo quieres ver. Tony, ¿estará bien esta formación para portadoras? Componatus, ok, es la nueva de transportadoras de la selva. Es la de apoyo. La Gracilis en tercera. Y en tercera entre cristal o chinches. Con despertar, ¿cuál será mejor? Camponotus de una primera, Gracilis de segunda y de tercera cristal. Ya no chinches, ya no la coloques, Just. Joaquín. Nick Ramiro, ¿cómo estás? Stronex, bienvenidos. L. Tony, mi servidor hay una misión para obtener un insecto de nueva generación. Perfecto, dale a tope. ¿Cómo descargo el juego para PC? Ay, no sé si tienes tú la versión de PC. ¿Podrías pasarla por acá? Veamos si el buen Ice nos puede ayudar con eso, gente. Si es que se guardó el link. Si no, yo te lo paso por acá. A ver si me dice el buen Ice qué dice. A ver, hola Tony. ¿Qué tan bueno es el escarabajo de hierro? Es bueno. Sí es bueno.
Mejor que el de hierro, que el escarabajo ciervo, sí es, obviamente. Clamemos esto de una vez. ¿Ok? Ahora sí, sigamos analizando la cuentita, ¿ok? A ver, para el tiempo que llevaba, estaba bien en evoluciones. Vamos a ver el tema de su formación pro. ¿Cuál llevará él? Ok, miren esta suerte. Él tiene la inflata y la bombi, gente. No la tienes. Listo ahí, no hay problema. Déjame busco el link. Busco el link por acá. Déjame lo encuentro y abro. Stop. Este es el link, gente, para que descarguen la versión de PC. ¿Okay? Entran al link, van a la PC, lo descargan y listo. Es muy fluida, les recomiendo muchísimo esa versión de PC. Es demasiado gozo. Es muy buena, es muy buena. Dice, ¿le echas un vistazo al duelo de la gloria? ¿Qué formación me recomiendas? Dices que forma... Listo. Ahorita te recomiendo, creo. Perfecto. Verás, viendo tu formación pro. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido, bro? ¿En tu cuenta ganaron la selva? Todavía estamos peleando. Tenemos chance de ganar, te diría Ángel. Dice Tonio, por casualidad sabrás cuánto piden al nivel 30 o más que quitar los niveles a un insecto, esos objetos rosados, creo. ¿Cuánto piden el nivel 30? No tengo ese dato, te diría Ángela. Es que yo tengo el insecto en 39 y me pide un poquito más. No sé si alguien por acá en el chat te puede dar la respuesta. Dice, la formación de mis unidades están desordenadas porque estaba atacando nodos y cambié. Disculpen. No te preocupes. Me impresioné mucho porque tienes la bombi ya. O sea, tienes inflat y bombi, que es el combo que se deriva a tener. Y se supone que ese es el meta que se viene, gente. ¿Ok? Dice Tony, ¿dónde aparece ese link? No sé dónde. ¿Te acuerdas, Sainz, que el juego sabe pasar publicaciones donde hacen códigos y que solo están limitadas para 2000 o 3000 personas? Entras ahí y tienes que ingresar tu ID y eso para reclamar recompensas si te llegan por correo. En ese mismo link, en esa misma página, puedes descargar la versión de PC. En esa misma es, crack. Andresito, ¿cómo estás? Bienvenido. Te salió ambas el mismo día. Qué crack, te diría. Dice, me refiero a atacar el insecto. Suele pasar cuando uno usa modo recolección. Entiendo, pincho. Bueno, a mí no me suele pasar, será porque tengo bastante daño. Tal vez sea porque a algunos no les... Diría que siendo arquero atacar insectos no siempre falla. Bueno, tienes un buen punto, pincho. A veces, como algunos están en modo recolección, dejan con T1 y se olvidan de cambiar la formación para seguir atacando insectos de nivel alto. Bueno, por esa parte, pincho, sí te entiendo. Sí, tendrías razón. Ahora sí. Tiene la acacia a 8 estrellas, gente. Vaya, le invertiste a full esta hormiga. Me imagino que formación pro la tendrás aquí en duelos, ¿verdad? Déjame ver, aquí en duelos lo vamos a chequear, gente. En duelos vamos a chequear qué formación usa pro. Ok, llevas formación mixta y tienes insecto level 44. Vaya, eso está bien. Este combo, gente, es muy roto en PvE siendo mixto, les diría. Lo que le hace falta al buen Chiquizón, si es que más adelante se va a enfocar en full mixto, le hace falta un insecto universal. Y parece ser que, tiene el avispón. Vale, solo que le hace falta poner más bien el avispón a level 44. Solo que no lo tiene a 11 estrellas. También eso es el tema, ¿no? Yo te diría, Chiquizón, si tienes pensado armarte una formación mixta, ve pensando en cambiarte con el avispón, porque el avispón es muy buen insecto, te diría. Formaciones mixta, el avispón rompe. Y para esta formación sí te va a ayudar mucho. Esperemos que te salga más copias de inflata y estás bien. Porque muerte gente con inflata se potenció demasiado. Así que aquellos que tenían muerte 8 estrellas y se cambiaron a Berserker, ahora les diría que la muerte está mucho mejor que Berserker con Longinoda. El meta ha cambiado un poquito con esa combinación. Dice, lo pongo de mixto porque así está... ok. Entonces déjame ver en el desafío qué formación llevas. Claro, igualmente llevas mixto. Por esa parte te diría que está bien. Deja ver un reporte. ¿Cuánto de estadísticas llevas? Vamos a ver. Un ataque en la mina ahí. Uno de estos de mina. Ok. A ver, veamos el buen Chiquizón. Claro.
En ataque en mina ya no utiliza la mixta, utiliza full arquero. Utiliza la Dolly, que es lo mejor con Inflata. Y juegas con Bombi, ya no la utilizas con muertes, que Bombi, gente, es muy buena, les diría. Tony, ¿qué nodos puedes atacar? Yo hasta el nodos nivel 12. Ya estoy actualizándolos a 12. Deja de ver tus estadísticas. Esa formación con Vindex es rota. Ay, sin duda, te doy la razón. El Vindex con esa formación rompe porque a la primera línea le da mucha resistencia a ataques normales y críticos. Es muy bueno. Escúchenle. Ya vengo, gentito, ¿ok? Denme chance. Listo, gentita. Volví. Ahora sí. ¿En qué me quedé? Ah, estaba analizando las estadísticas, gente. A ver. Listo. A ver, dejen ver. 1200, 432. Está bien esta cuenta. Para el tiempo que lleva, gentita. Bien. Velocidad de combate no está tan bajo. Es porque tiene el insecto a 11 estrellas. Para este nivel y en tema de servidores 800 y todo eso, gente, para tener 1200 y 432 de vida y todo eso. Eso quiere decir que el buen Chiquizón, gente, ha estado al pendiente del canal y ha mejorado a tope las estadísticas de dar prioridad a la formación. Porque servidor 800 con 400 de vida, bien, gente, en arqueras, para esa temporalidad va muy bien. Va muy bien, les diría. Ahora sí. Vamos a ver el tema de la flora mutante, gente. A ver, célula. Vaya. Me impresiona mucho. Y este es... Déjenme verificar si es que es del servidor 800. Sí, es del servidor 800. Vaya. Chiquizón, ¿tú has comprado algo de la célula en... ¿Has comprado paquetes para mejorar la célula?
Porque, porque yo estoy como él, verán, gente. O sea, hablándoles en serio, yo no invierto nada en toda la flora mutante, si no invierto, gente. ¿Para qué les voy a decir? No invierto. Y él está igualado a mí. Eso quiere decir que por ahí algún paquete que se aprovechó de los eventos, pues le ayudó para mejorar la celo. Porque esto, gente, es complicadito. O sea, tener esto está prácticamente al mismo nivel mío. Ah, ya, porque tiene 1200 de daño también. Acá en Gen vamos a chequearlo. Ok. Verán, aquí en célula, yo te recomendaría, chiquizón, de que los niveles solo inviértelos en las células que te den ataque y vida. ¿Ok? Porque veo que tienes repartidos los niveles prácticamente en todos al mismo tiempo, ¿no? Más bien sería lo óptimo mejorar primero el daño y luego la vida. O si tú te enfocas más en PvP, mejorar primero la vida y luego el daño. Porque imagínate todos los niveles que los hubieras invertido a otras células. Estos por lo menos los que fueran de daño de vida los tendrías tal vez en nivel 18. Entonces te daría más bonificaciones en ataque y vida. Tendrías hasta un poquito más de vida, te diría. Solo te diría que aquí en adelante te enfoques eso. Por ejemplo, esta te da ataque a la arquera y este te conviene. Este de acá te da ataque a arquera. Por ejemplo, estos dos, dale prioridad a full. Este te da salud a la arquera y este de acá, salud a la arquera. Por ejemplo, estos dos y estos dos son más prioridad. Estos de aquí, yo no les subiría nivel. Aunque estos los tienes en 14, yo te recomendaría dejarlos ahí ya. Y estos de ataque y de vida, subirlos a tope. Nada más. Les diría esa parte. A ver, en Gen. Déjenme chequear en Gen. Ok. Este está enfocadísimo aquí en el Gen en el daño, gente. Ok. Los primeros, este lo tiene más, este más, este también más y este más. Ok, este todavía parece ser que está también mejorando la salud de la arquera. Ese está muy bien. Por ejemplo, el buen chiquizón en tema de flora mutante está enfocándose en ataque y vida al mismo tiempo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Puedes alternar esa parte, llegar a un cierto porcentaje de daño y luego a vida. Por esa parte le diría que el buen chiquizón sí está bien. A ver, veamos esto de aquí. Uy, ok. Vale, vale. Listo, entiendo. Okay. Estos todavía los está empezando a subir. Vale, pero no están tan bajos. También aquí hay otra parte. Mira, si ves que los niveles los tienes repartidos en los tres, esto es la pequeña falla que tiene esta cuentita, te diría. Yo te recomendaría, por ejemplo, los 14 niveles que tienes aquí, mejor los hubieras invertido en estos. Igualmente tendrías en ataque un nivel 18 o en vida también otro nivel 18 podría ser. Imagínate, estos 14 niveles, yo sí les recomendaría mucho subir el tema de defensa. Por ahora, el niveles, más bien enfóquese en ataque y vida, que es lo más importante para el PvP, que ustedes ya han visto. Por acá también miren esto. Les diría que más enfoque el buen chiquizón en estos dos nada más. Estos déjalo aparte, gente, porque esto te da defensa. Bueno, tengan en cuenta que también depende del tipo de soldado que lleves, ¿no? En el caso de arqueras, mejorar ataque y vida, que son estas dos, le conviene. Por ejemplo, en transportadores es lo contrario, ¿no? Te concentras en este porque te da salud a la transportadora y este que es ataque en transportadores. Ya no mejorarías el del medio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de soldado que lleves, cambia la estrategia, ¿no? Y en bacteria, en el hongo vamos a chequear. 13, 12, aquí le hace falta subir esto. Ya tienes para subir, chiquizón, está que lo hagas. Y aquí 13, vale. ¿Verdad, chiquizón? Me imagino que ya has de haber visto en anteriores directos el análisis de las cuentas. En esta parte del hongo, gente, siempre enfóquese en este apartado, ¿ok? Siempre en el último. De los 4, el último, ¿saben por qué? Para los que van empezando y todo eso, es porque aquí mejoras ataque de habilidad y defensa de habilidad, pero de las hormigas especiales. Esto en PvP ayuda porque te da defensa de habilidad de las hormigas especiales. Y en ataque de habilidad de hormigas especiales sirve muchísimo para la marmota y pangolín. Entonces, como da bastantes cositas y bonificaciones, está muy bien. Esta cuenta, gente, les diría, si el buen chiquizón invirtió solo en flora mutante, porque no tiene ningún insecto pay to win, nada por el estilo, es un buen pay to win, gente. Es un buen pay to win, porque no quiere sacarse insectos pay to win. El avispón que tiene ahí, me imagino que se lo sacó en el paquete que ahora dan los insectos de segunda generación. Miren, claro, ya está por la segunda ronda. Esto sí, el buen chiquizón sí compra este paquete. Eso te le diría que está muy bien. Dice full free to play. Al que se le bajé le metió plata en cosas que no eran. Ah, ok, vale. Vale, entonces esta no es tu cuenta original. Yo hice todo bien, pero es que
la dejé a alguien por un tiempo y mejoró eso y me atrasó. Ok. Vale. Te diría siendo free to play, siendo servidor 800, me parece extraño que estés casi al mismo nivel mío. Solo que yo te gano por tener insecto o pay to win. La diferencia. Miren, esto es algo curioso y no sé si muchos les esté pasando. El juego lo que está haciendo, gente, es que para aquellos jugadores que somos de la high school, o sea, de la escuela viejita, o sea, de los veteranos y los que empezamos en el juego, nos costó mucho tiempo llegar a un punto donde conseguimos cosas que nos faltó pues 1 o 2 años de juego para conseguirlas. Y parece ser que en servidores mucho más jóvenes, lo que nos costó a nosotros 2 años, ellos lo consiguen en 1 año. Esto les diría que es claro que el juego hace que los jugadores que son de servidores mucho más jóvenes traten de alcanzar a los servidores antiguos, porque no tendría sentido que los jugadores nuevos de nuevos servidores pues no pudieran igualar a los antiguos. Creo que esto lo hacen para mejorar la competitividad en un futuro, porque a la final he visto que muchos pay to win del juego pues han invertido una cierta cantidad y ya están alcanzando los que son mucho más fuertes de los primeros grupos. Y eso me da curiosidad porque prácticamente en poco tiempo, jugadores que nosotros nos tomó 2 años de juego, a algunos les toma 1 año, gente, o 2, alcanzar a jugadores que estamos en 3 años. Les diría que eso mejora mucho para que aquellos jugadores que van empezando no vean que hay demasiadas cosas y que al final te atrasas demasiado a comparación de los jugadores que llevan mucho tiempo. Eso les diría que está muy bien, ¿vale? Tony, ¿crees que mañana sale el nuevo insecto? No lo sé. No sé si salga mañana el nuevo insecto, no estoy muy seguro. Pero para el siguiente mes de seguro sale el nuevo insecto, gente. Día, fecha, no sé exactamente, pero ya sabemos, para el siguiente mes sí o sí llega, ¿ok? Muy buena. Esta cuenta, gente, me impresionó. Ser del servidor 800 y tener insecto nivel 44. En el insecto, sí no creo que sea free to play, chiquizón. El insecto sí no creo. Porque yo invertí un poquito en el insecto, que le invertí en comprar paquetes de ascenso. Y máximo lo tengo en nivel 39. O sea, para pasar a 40 sí o sí te tocó comprar, ¿vale? Esa parte sí tocó comprar paquetes para subir el insecto, porque está insecto 44. Por lo demás está muy bien. ¿Ok? Evolución muy bien. Para ser de 800, gente, esta cuenta está brutal. Vamos a ver cuánto pegas a la marmota o pangolín. A ver, marmota. Uy. Date cuenta, servidor 800, gente. Servidor 800. Yo pego 900. Mi máximo daño, gente, ha sido 905 millones de daño, siendo transportado con insecto ambipligio. Él tiene solo la Devil Flower y pegó 895. ¿Será por el combo roto que hay de Inflata y Bombi y muerte? Claro que sí. Este combo es brutal. Ahorita sí le recomiendo muchísimo a todos los que van empezando. Inflata, Bombi y muerte es lo que ustedes deben enfocarse ya en un futuro. Para los que van empezando, muerte es lo mejor, ¿vale? Para PvP y todo eso, pues es muy bueno. Esta cuenta está brutal. Cuando les empiece a sacar estrellas a la Bombi, gente, este jugador va a empezar a romper más récords todavía, porque esta hormiguita hasta 25 habilidades he visto activar. He visto activar hasta 25 habilidades. Así que, gentita, qué loco esto, gente. Les diría mucho esta cuentita, gente. Pues dice, van a sacar un nuevo despertar. ¿Qué hormiga crees que sea, Tony? Van a sacar de la formicaria el despertar, Michelle. Tengo 30 cada hormiga soldado. Me equivale a $300. ¿Me alcanzará? Dice, tener buena suerte, sacas el insecto con 250. Exacto. Con 250 el insecto de nueva generación se lo sacan en esa parte, gente, sin problema. Uy, esta cuentita fuerte, gente. Servidor 800 que pegues esto, qué locura. Es muy buena cuenta, gente. Es muy buena cuenta. Claro, ya tiene T10 y todo, ¿no? Es muy buena cuenta, gente. Déjame chequear este servidor. Ah, está en el evento. Este es el evento de la isla perdida o del Barren. Ah, es del Barren, la isla misteriosa. A ver, déjame ver. ¿Dónde está una marmota por acá? Aquí pegan 1.2. Él queda en top 4, miren. El buen chiquizón. Ok. Es que es una buena cuenta la que se lleva. Muy buena esa parte, les diría. Aquí sí
Me imagino que el buen Chiquizón tuvo suerte para que le saliera la bombicina. Pero por lo demás, servidor 800 y todo, gente, God. Te felicito, Chiquizón. Esta es una muy buena cuenta. Yo estuve leyendo los comentarios de los anteriores análisis y lo que hacía falta, gente, en analizar es las mutaciones. Algunos me decían, Tony, te falta analizar el tema de las mutaciones. Ok, verás, Chiquizón, yo te recomiendo mucho que empieces a desbloquear esta evolución que es la habilidad de ataque. Esta la equipas a la bombicina y créeme que esta va a pegar mucho más porque esto mejora tu ataque de habilidad. Así que te recomiendo mucho esto. Dice, mi daño antes de esas hormigas era así 590, imagínate. Es que inflata, bonifica muchísimo la muerte, gente. O sea, date cuenta de la muerte llegar a activar eso. Pero sin duda, gente, la mejor es la bombi. Sin estrellas pega demasiado. Dice, con esas dos subió ese daño a la marmota. 2 hormiguitas hacen la diferencia brutal. Pero es tema de suerte, ¿no? Yo ando esperando todavía a la Rimosus. No me sale, gente. La Coloratus, por ejemplo, no bonifica a la Rimosus. Entonces no es como el combo que se lleva aquí con la inflata y la muerte, ¿no? Que se conviene mucho para el tema de atacar a la marmota. Y va muy bien. Les diría, gente, vayan enfocándose en eso porque es el meta que se llega. El meta es con inflata, gente. Y más si llevas con la bombi, en PvP vas a estar muy fuerte. Dice, en mutación, ¿cuál es mejor subirlo para arqueras? Tanto para arqueras, guardianas y transportadoras, gente. Esta habilidad aquí que necesitan 5 mutaciones a nivel 20. Esta es importantísima. De ahí el que te da ataque, que es este escuadrón de ataque, y el de vida, gente. Este es el de vida. El de vida, el de ataque y este de habilidad de ataque, que es para que mejore el daño de cuando active bastantes habilidades, ¿no? Por acá está, que es al invadir. Esto solo sirve cuando atacas a hormigueros, ¿ok? Tengan en cuenta que dice al invadir. No sirve, no te da la bonificación cuando atacas torres, ¿vale? Esta que dice defensa es muy buena también. Esto para PvP, defender torres y eso sí te ayuda. Esta es para defender torres, atacar estructuras. Esto cuando dice en su escuadrón el ataque aumenta esto, sirve para todo tipo. Para todo tipo de PvP, ¿vale? Este que te dice en su escuadrón el HP sirve para todo tipo de PvP. Pero cuando te dice exclusivamente al invadir, solo es invadir hormigueros. Para que no se vayan a confundir, ¿vale? Por lo demás está muy bien. Los talentos están bien. Deja de ver. Veamos los insectitos. Talento. A ver. Ha llegado hasta ataque. Yo te recomiendo mucho, Chiquizón, de que no llegues a esto que te da cuando la tropa de arqueras lanza ataques normales. Hay 50% de probabilidad de aumentar su propio ataque en 40%, lo cual dura 2 rondas. Te diría que esta no te enfoques tanto, ¿vale? Yo soy más de ir por más estadísticas, te diría, Chiquizón. Yo lo reiniciaría. Aquí solo llegaría aquí a velocidad de combate. Luego a salud. Iría por ataque de habilidad de hormiga especial. Luego en este lado solo mejoraría la de salud. Porque aquí mira, sacas restricción de arqueras por cada... Y esto no conviene tanto, ¿no? Esto que te da ataque, esto sí valdrá la pena porque sí consigues. Veo que solo lo tienes en 4 niveles y te da 20% de ataque. Esto diría que está bien. Llegar hasta este punto de ataque, bien. Pero lo dejaría hasta ahí. No llegaría hasta el tema de habilidad. Porque acá buscaría llegar aquí hasta otro punto de daño de habilidad para todos los equipos. Y al mismo tiempo mejorarías ataque, defensa. Y acá hay otro nodo de ataque, mira. Acá sacarías defensa. Este no conviene tanto. Más bien sacarías otro de... Y aquí de defensa. Acá hay otro de ataque. Mira, podrías ir aquí. Llegarías a este de daño de habilidad. Y luego irías a otro punto de ataque. Recibirías más bonificaciones acá. Que por una habilidad que... a mi parecer no conviene tanto, te diría. Podrías hacerlo así. Evitarías estos 8 puntos de acá. Y más bien los invertirías aquí. 2 puntos aquí. 6 puntos acá. Acá ya sería 8 prácticamente. Más bien irías por acá porque esto te da 6 puntos de daño. Y aquí gastarías esos 8 puntos. Sacarías prácticamente... ¿Cuánto de daño te dará esto? Tal vez un 20 más. Y acá un 6 más. 26% más de daño. Te conviene. Siendo arquero te va muy bien. Prueba eso. A ver si te va mejor en PvP. Te diría. A ver si solo llegas hasta vida y
y llegas hasta acá, o le das todos los puntos para completar esto al máximo y luego mejorarás esto y luego a esto y nada más. Te diría más estadísticas que ir por estabilidad, a ver si te conviene y te mejora más el daño, quién sabe, te mejora mucho más. Por lo demás te diría Chiquizón bien. Tema del tesoro, vamos a ver cómo vas. 15, acá cometiste un pequeño error, Chiquizón. Miren esto. Cuando tú vas empezando aquí en el tema del almacén del tesoro, gentita, no se ocurran todavía llegar a nivel 20, porque todos los recursos que le invirtió aquí ya hubiera conseguido esto a nivel 15. Y esto en nivel 15 te permite ya desbloquear el siguiente tesoro. Lo que pasa con Chiquizón es que debe esperar un montón de tiempo para sacar toda esta arcilla del tesoro, a menos de que se compre paquetes en la tienda VIP y compre toda la arcilla del tesoro que le haga falta para llegar a nivel 15. ¿Okay? Por ejemplo, todos estos 5 niveles que le invirtió aquí, los hubiera invertido acá para desbloquear el siguiente nivel de tesoro. Entonces, por esta parte ya les diría, ya tendría nivel 15 aquí. Ya tendría nivel 15 y ya estaría desbloqueando el siguiente nivel del tesoro. Solo ahí se jaló, en el nivel del tesoro, ¿vale? No la hagan todavía, no maxeen algo a nivel 20 porque se van a atrasar. Mejor es ir al siguiente tesoro, dejar todo esto en 15, gente. Sería dejar todo esto en nivel 15 y luego irse al siguiente para seguir desbloqueando el siguiente tesoro y recibir más bonificaciones, porque aquí te va a costar menos subir niveles y vas a alcanzar a la final. Todo el tiempo que te demoraste en llegar hasta aquí, nivel 15, lo vas a invertir acá y vas a sacar más bonificaciones. En cambio, para subir una nivel 20, mira cuánto tiempo se demoró. Y luego otro 20, otra 20. Esto ya para jugadores muy pay to win, ¿no? Pero el límite de todo es 20, gente. Entonces, ten en cuenta que para seguir al siguiente tesoro necesitas este principal en 15. Si no lo tienes en 15, no se desbloquea el siguiente tesoro. Así que, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ese es el error que tiene. De ahí en el tema de... de la mutación aquí, por tener todos los niveles, subir todas las células al mismo nivel y todo eso, gen y bacteria, también se jaló en esa parte. Si no, estuviera muy fuerte esta cuenta, gente. Les diría, domina mucho el servidor y todo eso. En PvP sin duda se la va a armar. Tema de, ¿qué más podríamos ver? Ya vimos... Podríamos ver... ¿Qué más podríamos ver, gente? ¿Qué más podríamos ver? Creo que... A ver, déjame ver reformas. Tema de reformas. Ok, como él es arquero va acá. Ok. Por ejemplo, aquí en el tema de 4 estrellas ya lo tienen 4 estrellas. El próximo sería 5, luego subiría hasta 5 para que este continúe con las reformas. Por lo demás está bien. 29, 28, 28. Está bien, les diría. No se ha olvidado de hacer ataques al pangolín, todo eso. Está bien. Duelo de hormigas especial está bien así. A ver, déjame chequearlo. A ver si lo podemos acomodar también. Duelo de las hormigas especiales. Unidad defensiva. Ok, sería bueno de que este cangrejito lo subas a 9 estrellas. Con esto créeme que vas a dominar más. A ver, llevas tu unidad pro con esto. Buen combo. En guardia. Ah, primera línea guardiana de 2 arqueras. Y esta es full guardiana, ¿verdad? Ok. ¿No te ha salido... ¿Cómo es la hormiguita? Bispinosus es. Déjame ver las nuevas de guardianas del barrio. Bispinosus se llamaba. No, es bicolor. ¿Cuál es la Bispinosus, gente? Ya creo que estoy mal de la cabeza, gente. Creo que era de otro tipo de hormiga. La bicolor no te ha salido todavía. La bicolor es muy buena. En tema de guardianas le va mal aquí, por ejemplo. No le ha salido las de la selva. La bicolor y esta, gente, es un buen combo en PvP. Con esa la romperías, pero como no la tienes... Vale. Ok. Madura brillante, diente. No soy mucho de utilizar la devoradora de día de primera. Aunque la tienes con estrellas, por aumentar estadísticas te iría mejor. Ok. Por acá llevas esto. Diría que por ahora está bien enfocado así. Esperemos que te salga las del Barren, crack. Porque te diría que coloques guardiana escudera, pero no. Como la tienes con devoradora con estrellas, te funcionaría mejor. Devoradora con estrellas va mucho mejor. También veo que tienes la longinoda, pero te ha salido la inflata. Ya es un combo muy brutal con el nuevo meta.
De hecho, esa formación de guardianas me da más resultado que la primera que está ahí. Ok. Claro, esta de aquí es muy buena, crack, te diría. Será por el avispón, supongo. Sí. Es que el avispón está en nivel 20, 9 estrellas. Verás, cuando esta unidad le pongas el cangrejo a 9 estrellas, se potencia mucho más. Es que en 9 estrellas es una diferencia, gente. Es una diferencia de un antes y un después. Dice, yo cambiaría dientes por devoradora. Podría ser y colocar diente acá, ¿no? Lo malo es que si colocas diente de primera no te activa mucho. En cambio, en esta formación lo que haces es que diente pues pueda agotar y suprimir al enemigo. Devoradora. La armadura brillante también tiene habilidades de supresión. Prácticamente aquí hay dos hormigas que suprimen, silencian y otra agota al enemigo. Bien, y esta pues se frena todo el daño. Esto de aquí, con esto te aseguras que esta línea y esta puedan ganar. Esta comanda media flojita, pues con las estrellas de las hormigas compensa un poco. Pero por lo demás está bien. Dice, la diente la dejo por el pango de transportadoras. Yo la quitaría sus estrellas. ¿No tienes coraza dorada? Yo te recomiendo mucho que ataques en el día de guardianas con coraza dorada. Pegaría más que la diente, te diría. Y eso que tu diente está diría que tu diente está en estrella roja. La coraza pegaría más, te diría. Súbela a 2 estrellas, haz unas pruebas. Súbela a 2 estrellas y en despertar nivel 30. Y Godcrack, te va muy bien. En guardianas pega mucho. Pega bastante. Pega bastante, te diría. Y Nimble en primera. La Nimble Treant. La Nimble de primera. Pero tal vez quisieras jugar una formación full arquera aquí. Cierto que él tiene la Berserker. Podrías jugar full arquero aquí, ¿no? Sería colocar la Nimble de primera y la Berserker de segunda. Podría hacer una formación así. Por acá dice Nimble, dientes y remaster. Ah, diente remaster. Pero aquí, ¿qué dejas? Dejarías devoradora, ¿no? También podría ser. Lo que dice el buen Akon también podría ser. Dejar diente acá en la primera línea. Dice, lo bueno sería de subir ese cangrejo a 8 y poner de apoyo al avispón. O mejorar un avispón a 8 y subir talento a 20. No, el avispón sí o sí ponlo de principal, creo que es mucho mejor. Claro que sí. El cangrejo te lo recomiendo, solo ponlo de apoyo. Es una mejor formación llevarla con cangrejo de apoyo. Lo que pasa es que el cangrejo de forma principal no aplica la habilidad que tiene. Solo tiene una habilidad de ayudante. No tiene habilidad para bufearse a sí mismo de principal, lastimosamente. Tony, fíjate en el mensaje. No sé si estoy en lo correcto. ¿Cuál mensaje, crack? Dice, fíjate en la reforma de transportadoras. Lo tiene a 1 estrella, pero sin arqueras lo tiene 4 estrellas. Creo que cometió un error. ¿Cómo? En las reformas. Déjame ver. ¿Dónde están las reformas? Hace poco le entré. Porque le tiene 1 estrella. Te diría que no ha cometido errores aquí. ¿Por qué dices que es un error, crack? Tony, fíjate en mi mensaje, no sé si estoy en lo correcto. No, está bien. Verás, ¿por qué no puedes seguir subiendo a 5 estrellas? Porque aquí le hace falta un requisito que te pide que los demás test, los otros dos tipos de solo que le hace falta, necesita subirlo a 5 estrellas. Entonces, partiendo desde ese principio, este lo tiene a 5. Necesita guardianas a 5 y luego transportadoras a 5. A la final, cualquier nivel te pide 20 esencias de reforma. Entonces, no ha cometido un error. Más bien lo hubiera mandado otra vez. Ya tendría la de guardianas a 5, es cierto. Ya tendría. Iría por la de transportadoras, les diría. Pero sí está bien. Sí está bien, gente. Sí está bien. Por esa parte no está nada mal. Entonces me equivoqué, perdón. No hay nada que perdonar, crack. Solo en esa parte está bien. No hay equivocación en esa parte. Es que en arqueras, gente, tengan en cuenta que en la reforma en 5 sí te frena. Te quedas de reforma ahí, la ascensión en este tema de la cooperación de reforma, si te quedas en 5 es el máximo. Este es el máximo, gente. Hasta que no tengas los demás en 5 no puedes continuar con una. Lastimosamente es lo que sucede con eso.
Por lo demás, gentita, bien. Talentos, te di una recomendación, chiquizón, puedes hacerlo. Acá estamos analizando en el tema del duelo, ¿no? Podrías probar lo que dice el buen Akon, crack. Podrías probar. Sería dejar devorador así. Jugar diente de esta manera. Y aquí devoradora. Podría ser así, crack. Sí, podría ser así. Con la Nimble aseguras velocidad. La Ringmaster también suprime y agota con el despertar. Bueno, aquí no entra en juego los despertares, gente. Aquí ya los despertares no entran en juego. La diente sí silencia y agota al enemigo. La Ringmaster solo suprime al enemigo. Con esta aseguras velocidad. Con esta ni se diga, gente. Esta copia habilidades de la tercera línea. Alcance efectivo 6, mucho daño. Dolly, daño de salpicadura a todo el equipo. Full daño todo, gente. Esta Dolly con la... Esta Bombi con la Dolly va a atacar demasiado. Con esto, crack, te aseguras una forma... Esta es formación meta, gente. Con esto te diría que vas mejor. A ver, probemos esta formación. Chiquizón, probemos esta formación un tiempo a ver qué tal te va. Devorador a 2 estrellas en vez de dientes. Me sacan rápido. He intentado, podría subir devorador a 4. Ah, has probado así, ya te ha ido mal. Dice devoradora de última porque armadura es más fuerte y tanquea más. No, es que devoradora, gente, que digo, la armadura no es tanque, gente. O sea, la armadura, lo fuerte de ella es que tiene el efecto de supresión. No es algo tanque, gente, eso sí, no les diría. Dice así, devoradora puede activar más. Yo soy más de dejar armadura de última, les diría. Yo soy más de dejar armadura de última. Porque ahí le das chance a que active. Es mucho mejor que active más habilidades armadura que devoradora, les diría. Lo que pasa es que si no haces que active mucha armadura, no activa los efectos que son de supervivencia, como la supresión que tiene, que hace que el enemigo no pueda activar habilidades. La devoradora solo es full daño. Nada más. Pero la armadura brillante, gente, no tiene habilidades de defensa, es lo malo. Son unidades más de ataque. Bueno, Chiquizón, puedes probarlo así. Aunque tú me dices que yo lo has probado y no te va tan bien. Aunque dice el buen Chiquizón que lo ha probado así, no le va muy bien. Entonces, si es el caso, gente, tocará checarlo. Lo tenía así, dice, y me sacaban, pero era antes de tener el Ice al 9 y talento level 20, que recién lo subí hace poco. Ah, ok. Entonces, podrías probarlo ahorita, Chiquizón, te diría. Podrías probarlo así. Ahora, veamos qué tal te va. Porque esta formación es muy fuerte. Yo la uso. O sea, con mi formación que llevo, yo la uso así. Es muy fuerte. Dice, ¿cómo pasa el tiempo? Dice, en mis días de inicio luchábamos por las T9 y tener saltarina. Sí, bien dicho, crack. Y en esa parte sí tienes razón. Pero bueno, es lo que hay, gente. ¿Qué les puedo decir? Dice, ¿no sería mejor el guardián de escudo que el devorador a Tony? Verán, lo que pasa es que Guardiana Escudera da buenas bonificaciones y todo, pero no la tiene mira maxeada, lastimosamente. Claro, por eso no la usa. No le recomiendo tanto esto porque, no sé, es algo curioso. En Guardianas, gente, Guardiana Escudera también te da soporte en PvP y todo eso, pero se nota mucho más utilizar 2 hormigas de daño y una de defensa en Guardianas, les diría. Esto es meta, les digo. Esto para jugadores que ya han ido al barring y todo eso. Esto de aquí, estas 2 hormiguitas con la de Lercy es muy buena. Si te sale la bicolor, que es la de la Selva God, la cambias de una por la de Lercy. Funciona mucho mejor. Tony, la Acacia tiene hormigas. Tony, la Acacia tiene hormigas guardián, ¿cierto? Cierto. Y que me hiciste cambiarla. Estoy listo. Guardián. Como que le moví, no. Por lo demás también. Probemos ahí, Chiquizón. Por ejemplo, esta cuenta está en el top 40. Está muy bien. Créeme, este insecto a 9 estrellas, God. Con esto ya dominas más. Y además de eso, mira, servidor 800 y está en el top 40 de duelo de las unidades especiales compitiendo con estos jugadores. Esta cuenta, gente, está muy bien enfocada. O sube estrellas a la primera guardiana o a la devoradora. No subas a la de Lercy, más bien a devoradora, te diría, Chiquizón. Así hasta mejoras el daño del pangolín. Cuando ataco llego al 7. Ok. Pero me sacan antes del reinicio. Entiendo.
Esto quiere decir que si estás bien enfocado en las formaciones. Veamos cómo te va así y le vamos a tope. Tony, si sacas las dos guardianas sería una formación. Tony, si le sacas dos formaciones. No te entendí mucho, John. Me imagino que quisiste decir si le sacas las dos guardianas, parece. Tony, saludos del servidor 190. Alianza MLA, Amor y Paz. Un saludito, crack. Y gracias por estar acá. Y a la Alianza Amor y Paz, MLA. Utilizo la misma formación, pero como guardián del escudo en lugar de devoradora. Y es mejor que un devoradora 3 estrellas. Ah, ok. Parece ser que guardián escudera le funciona mucho más a él. Puede ser, gente. Puede que hasta yo me pueda equivocar, ¿no? El combo de guardianas, el reciente me ayuda mucho en el duelo. Y por primera vez llegué al top 100 con ese duelo. Buena, Michael. El día está muy bien. Neo Ángel, ¿cómo estás? Hoy es el sorteo. No podré quedarme en el stream. Igual participo. Neo Ángel, no, hoy no es el sorteo. El día de mañana, gente, esto me olvidé de decirles. El día de mañana se viene sorteo, gente, ¿ok? Y verán, si no estoy muy seguro, el buen... Bueno, si es que no estoy muy seguro, ¿no? El buen Fabián dijo que iba a patrocinar paquete de insectos, pero para todos los suscriptores. O sea, seas miembro del canal o suscriptor, vas a poder participar. Así que aquellos que puedan estar el día de mañana pueden participar del sorteo y se pueden ganar ese paquetito, gente, ¿ok? Ahora, si tú eres miembro del canal, si no te quedas en la transmisión no hay problema, pero una vez termine la transmisión sí tienes que verlo para ver si ganaste. Porque lo que nosotros usualmente hacemos es que aquellos jugadores que no reclaman dentro de 2 días el paquete de insectos lo volvemos a sortear. Entonces si no te das a conocer, pues lo volvemos a sortear. Pero no se ha dado el caso. Te diría que la gran mayoría se ha reclamado. No, si una vez sí pasó que alguien no reclamó y sí lo volvimos a sortear. Creo una vez sí pasó. Entonces del día de mañana pilas, gente. Las skins. Ah, cierto. Bien que me hiciste acuerdo, Ángel. Vamos a ver las skins. Tony, ¿puedo entrar a tu Discord? Claro que sí, gente. Todos pueden entrar. No hay problema. 8 estrellas lo tiene. 3 estrellas moraditas, gente. Uy, este jugador va casi al mismo tiempo que yo. ¿Cuántas skins Pay to Win tiene? Solo tiene una. Esta florcita, gente, es muy bonita. Vamos por acá. Tiene las básicas. Tiene todas las moradas. Prácticamente tiene todas las moradas. No se sacó del evento de Godzilla. Hoy no tienes esta. Tal vez te saltaste el evento que ofrecían esta. ¿O será que en el tiempo que te ausentaste no sacaste esta skin? Le hace falta esta. No ha sacado la de Godzilla tampoco. Yo les diría a gente cuando aparezca eventos exclusivos, sáquense las skins. Son mucho mejores. Te dan experiencia para las estrellas y te da bonificaciones. Aunque sean pequeñas te ayudan mucho más. Dice, en 3 años solo he ganado la sabiduría de Tony, crack. Aunque a veces nos cambia el horario. Bueno, el tema del horario sí. ¿Podrías pasar el link, porfa? No sé si el buen Ainz está en la transmisión. Deja ver si el buen Ainz está en la transmisión. Y si no, yo te lo paso. Sí que es Pay to Win. Sí. En tema de niveles de insecto y todo lo demás. Sí, gente. Nací en el servidor 844 y justo había caducado ese skin. Entiendo. Entonces no participaste en ese evento. Ok, entiendo. Vale. Por lo demás, sí. Yo te diría que estas skins con esto te aumentabas un poco más de estadísticas y aumentas más la experiencia de las estrellas. Por lo demás está muy bien. Gente, reputación y todo eso. Gracias, ahí te agradezco. Ahí está, para los que quieran ingresar al grupo de Discord del canal. Ahí está el link, ok. Te agradezco mucho, Ainz. Bien, esta cuenta, God, gentita. Muy buena cuentita. Muy buena cuentita y todo eso. Para ser un jugador Pay to Win, se ha enfocado muy bien en cosas que realmente ayudan, ¿vale? Yo, por ejemplo, no compro nada para la flora mutante y que debería hacerlo. Pero me gusta sacar insectos, gente. Es que a la final es tema de gustos, ¿no? Pero de forma estratégica, invertir todo el dinero de un insecto en flora mutante es mucho más rentable, gente. Porque a la final es así. Soy viejo en el juego, dice. Y no saqué. Y la saqué por pereza, dice por acá. Dale, crack. ¿El meteorito quieren verlo? ¿Dónde está el meteorito? Acá está. El meteorito tiene los 3. Prácticamente este ya lo tiene en verde, como la gran mayoría que ya lo tenemos. No se ha saltado ningún día porque tener este en verde y este verde, gente, significa que tema de tareas y todo eso, mientras estaba activo los 2 eventos, está muy bien. Por acá
Está muy bien, el mismo nivel que la gran mayoría de free to plays que llevamos. Los tienen 8 en 8, claro. Aquí parece que no ha comprado. En tema de meteorito no ha comprado. Por acá dice cuántas corazas tiene, veamos. ¿Cuántas corazas tiene esta cuenta? Corazas de hormigas, tiene muy pocas. Claro, es que las tiene repartidas un poco ahí. Aquí sí que no ha comprado nada, casi. ¿Tu unidad pro? La unidad pro que lleva es esta, crack. Te muestro un informe. Porque tiene desordenadas las formaciones. Pero un reporte de mina te muestro. Esta es la formación pre de él. Lleva Dolly, la inflata y la bombi. Ahorita está utilizando esto. Es que es rota esta formación, gente. ¿Y cuál sería la forma más rentable de gastar en la flora mutante? Depende de la inversión que quieras hacerle. Por ejemplo, si yo digo que a mí me cuesta un insecto $350 o 300, pues tú repartes todo ese dinero en compras durante un mes en flora mutante. Si es que no quieres que se te haga muy, muy caro las compras el mismo día, ¿no? Y quieres hacerlo progresivamente. Cuando tú lo haces progresivamente, lo que haces es ir a la tienda. Vas a oferta única, no oferta única, a oferta de tiempo limitado, ¿ok? Este apartado que te dice oferta especial diaria, cada día se reinicia para comprar hongo. Por ejemplo, ahorita está para el hongo, ¿vale? Esto es la IFA suprema para mejorar hongo. Después del reinicio te ofrecen para mejorar células, luego el gen, luego la bacteria, luego va a insectos, luego te ofrecen para el día de evolución. Y así cada día van saltándose cosas. Entonces, sabiendo esto, pues tú compras, no sé, $1, $5 y esto $10. Por ejemplo, aquí ya te gastas $16 el primer día. El día de mañana se actualizará con el día de células. Entonces compras otros $16. El siguiente día otros 16. Esto es una forma más rentable de sacar cositas para la flora mutante. Y a la final, $16 diarios, pues sumas durante un mes y te sale un costo, ¿no? Es algo que tú puedes hacerlo, pero eso es para jugadores pay to win, ¿no? Y por acá hay otro, este es de $10 y este prácticamente es de 20. Si querías hacer todas las compras el mismo día, te estarías gastando pues $26. Dice, entiendo, muchas gracias. Sí, de ahí si es que eres alguien que puede seguir gastando más, pues ya te vas a la segunda tienda y aquí gastas pues en insectos o esto que te da células. Y si te vas al plan mensual, que esto se reinicia cada semana, ¿no? O cada mes, aquí sacas más células, más cositas, ¿no? Pero más lo que te da aquí es células. Pero esto de la especial diario es mucho mejor. Si es que tú tienes pensado más bien mejorar la flora mutante y sacar en vez de insectos, ¿no? Pero por lo demás está muy bien. Bien, esta cuentita me gustó mucho. Hizo buenas cosas. Uno que pequeño error por ahí y nada más para que vaya a tope. Tiene muchas monedas de hormiga. Tiene 3000. Claro que sí, es que es un jugador que invierte, gente. Esta sí no es cuenta free to play, gente. Esta sí no es cuenta free to play. Así que, bueno, te agradezco mucho, chiquizón. Muy buena cuenta, te diría. Sigue así. Esperemos que tengas suerte en que te salgan más estrellitas de las otras hormigas o más copias. Y listo. Hay que apuntar mucho a que te salga la bombi y la inflata. Con eso ya la partes, crack. Envía al árbol. Ah, cierto, que eso me faltaba, gente. Bien que me hacen acuerdo. Vamos a checar la característica de clase 115-58. Para ser un jugador que servidor 800. Calculando esto. Me parece que nos ha saltado algún día. O sí. A ver, comparación de otros jugadores. Alguno que otro sí se saltó, gente. Alguno que otro, gente, sí se saltó el día. Alguno que otro. No tantos, pero alguno que otro tal vez cuando se ausentó en algunos días. Claro, en algunos días cuando se ausentó es, gente. Algunos días que se ausentó, ahí le falló. Pero no está tan atrás, está bien, porque es una cuenta que tiene casi 2 años. Claro, estaría por ese nivel, aunque estaría por 130 les diría. Solo que algún día que otro se saltó. Porque lo tiene también invertido unos 50 niveles acá. Si los tendría estos 50 acá, pues sería diferente, ¿no? ¿Cuántos días jugando estos, gente? Tiene 658. Es una cuenta de 1200 de ataque y arriba de 400 de vida. Y servidor 800, gente. Bien. Gracias, chiquillos, por apoyar el contenido, crack. Listo, gente. Ahora sí.
No entres a tu cuenta todavía, crack, porque quiero cambiarme, ¿vale? Ahorita me toca con el buen L. Vamos con el buen L. El buen L, gente, es una cuentita todavía que va empezando, ¿ok? Esto sí va a ser de mucha ayuda para aquellos jugadores que van recién empezando, ¿ok? Aquí les podríamos dar un enfoque en qué se deben enfocar a futuro. A ver, vamos con el buen L. Vamos a usar cuenta. La pegamos aquí. A ver qué me dice. Ah. A ver. Seguro que esa es la contraseña L. Porque no me permite ingresar, crack. Deja de ver. No vale la contraseña L. Chécale a ver. Vemos que dice el buen chiquizón, gente. Porque no me agarra la contraseña. No. Porque no me deja ingresar, crack. Me dice contraseña es incorrecta. Le pongo esa contraseña, creo que no me sale. Veamos qué me dice. Mi daño llega a 1400 cuando están con los talentos en daño. Ah, claro, para PvE, sin duda se debe enfocar en eso. Es buena cuenta, les diría. Claro, sí, en esa cuenta sí le invirtió algo, gente. Sí. Ya les puedo decir. Veamos qué me dice el buen chiquizo. Porque no me deja ingresar ahora, crack. No, tampoco es esa, crack. Tony manda saludo para el grupo de WhatsApp Los Pisa Suave. Ese nombre, gente. Y nuestra líder Lore de los Magumbos. Un saludito a tu hermosa líder. Claro, nuestra líder, sí. Y gracias por haber estado por acá, crack. Un saludito para el grupo. Si no, cambio la contraseña. Dale, L. Si no, voy a seguir con el siguiente, ¿ok? Para no quedarnos muy atrás. Ahorita voy con... Voy a ir con... Déjeme chequear en WhatsApp antes de... En WhatsApp no han enviado. Así que... Listo. Vamos a ver la cuenta del buen Alfredo, ¿ok? Vamos a ver, checar acá. Le voy a escribir, ¿ok? Pásame los datos para acceder a tu cuenta. Listo, gente. Si estás por acá, Alfredo, pilas en esa parte. Mientras tanto, esperemos al buen Alfredo, gente. Dice, estaría bueno que se pudiera regalar cosas. Puedes regalar monedas de hormigas y que otro puede comprarse cositas también. Perdón, Tony, consulta. ¿Qué edificio da más nodos en Isla? No hay edificio que dé nodos. Lo que hace que tú tengas, pues, más ocupación de nodos es tener mucho más honor, Alex. Si tú ves que hay jugadores que tienen muchísima capacidad de capturar nodos, es porque ellos, pues, son pay to win y pueden atacar nodos de alto nivel y les da más honor, lo que les da acceso a atacar más nodos, crack. Sigo en la lista de espera desde la vez pasada. Rex, pero escríbeme, crack. Tal vez se me ha olvidado responderte. ¿Eres Raiden? ¿Raiden en Discord? Porque aquí veo un mensaje. No eres Raiden. Pero envíame un mensaje, crack. Si no, vamos contigo, crack, porque parece ser que el buen
El buen Alfredo. No me responde, gente. Me llamo Rex en Discord. A ver, déjame ver. Listo. Ahorita te veo. Crack, envíame, pero ponme el correo escrito, ¿ok? Hazme ese favor, crack. Y me envías la contraseña porque no veo la contraseña, crack. Ah, la contraseña es esta. Si puedes, ponme el correo y la contraseña. Y así puedo. Es que como vi con capturas, no me he dado cuenta y te leí y me pasé. Listo. Hasta que esté listo el buen L y me responde el buen Alfredo, vamos con tu cuenta, ¿ok? Sin tiempo. Listo. Vamos a ingresar a la cuenta del buen Rex, ¿ok? Listo. Listo. Esta es la contraseña. Uy, pero me dice contraseña incorrecta. ¿Seguro es así? Ah, 92 ha sido. Ahí te jalaste con el número. Con razón me decía contraseña incorrecta. Ahí sí ya me dejó. Este es el código que debes ingresar, crack. Dice, todo lo que tengo me lo regaló el hada. Cosas de free to play. Ahí no, se restableció. Deme chance, gentita, que mi gato quiere acostarse por acá, gente. Siempre me hace compañía aquí, gente. A ver, este es el otro código. Me pidió que ingrese otro código, crack. Tienes que ingresar este código y me das acceso, crack. Tony, hay una granja que está en top 1 de honor. Su formación tiene insecto normal y no me gana. No entiendo cómo consigue tanto honor. Puede que... Seguro que es granja, crack. No te olvides que los nodos de alto nivel son importantes. O sea, puede que él esté enfocado en capturar nodos a tope. Pero no te concentres tanto en obtener honor, crack. O sea, si estás en los primeros lugares es importante. Ya si tú crees que le ganas el PvP es lo importante, porque... En tema de enfrentamiento contra Otto, si estás cerca de honor es importante para la capacidad de hongo y todo eso, claro. Listo, ya me dio autorización, gente. Es de servidor 503. Eso quiere decir que está casi al nivel mío. Casi, porque yo nací en el 231, gente. Vamos para acá. Ah, cierto, Tony. ¿Por qué te pido el código para que entres a mi cuenta? Porque pensé que ya habías entrado y no te iba a pedir de nuevo código. No entiendo. No sé, yo también, Michelle, no entiendo por qué me pidió otra vez código. Es algo extraño. Me pidió otra vez código. No sé por qué. Tal vez tienes configurado así. Puede ser. Ahora sí, gentita. Lo activo por acá. A ver, esta cuentita es del servidor 503, ¿vale? Tiene 892 días jugado. Ahí notas que es un jugador que ya lleva tiempo, gente. O sea, ya es más de 2 años jugando ahí. Démosle otra vez iniciado sesión y todo. Listo, reclamamos todo esto. Ok. A ver, tema de evolución. Siendo un jugador al 500. 200. Casi cerca de las 2 viéndolo así, porque tienes 21% acá y 30%. Ah, acá te jalo. Por eso decía, ya debería tener la evolución de T10 guardianas, gente. Yo decía, gente, ya debería tener la evolución T10. ¿Saben por qué no la tiene todavía? Es porque en mejora de excelencia lo tiene 30%. Y aquí, gente, una barbaridad de recursos que te consume. Es una barbaridad. Yo, gente, consejo. Una vez ya lleguen a la primera T10, no vayan a mejora de excelencia, no vale la pena. Solo te da full defensa y no vale la pena en el juego. Yo también cometí ese error, yo aquí creo que lo tengo en 20%. Y ya hubiera tenido la evolución T10 hace mucho tiempo. Pero para aquellos que van empezando, gente, recomendación. Una vez sacas las T10, de una ve a tu segunda y de una a la tercera.
De ahí si tienes las 3 T10, ahí si de una u otra manera te va a tocar mejorar esto. No hay de otra. Pero por mientras, gente, importante en esa parte. ¿Ok? Por acá dice, de seguro ese está en la alianza MVE. Déjame ver. Sí, está en la alianza MVE. De magia se llama, del 503. Ok. Por esa parte está bien. Mira. No tiene nada de marchas. Ok. Marchas compradas. Solo tiene las 4 básicas que te da free to play el juego. Eso está bien. Ay. Bueno, pasemos de esto. Está con la loca de Sassy, dice. Que es su líder y su mascota Venom. El buen Ronnie los conoce, miren eso. Ahí deja ver por acá. Por acá. Por acá. Uy. Pero mi gentito. Gatito quiere acostarse más amplio. Ahí. Sí me escuchan, ¿verdad, gente? Que moví un poco el micro. Déjenme ver si me escuchan bien. Porque me moví un poco el micro, pero esperemos que escuchen bien. Listo. Vamos, formación pro. Uy. Y se sacó el insecto, gente. Vale. Con esto creo que sí subió el daño. Y tiene inflat y muerte. Y sin duda, déjame ver. Formación, PvP y PvE que ha hecho. En la marmota le pego 816. Claro, es que es la clásica. No tiene Bombi todavía. Con Bombi, gente, ya se acercaría al más de 900. Así como la cuenta del Chiquizón, gente. Con Bombi, locura. Con eso ya te armas una formación tope. Pero parece que no le ha salido a la Bombi todavía. Ahí es la mala suerte. Sí, Bombi todavía no. Tony, ya cambió la contraseña. Dale, después de esta analizamos la tuya, Eli, ¿ok? Sí. Sí. Ah, como veo, no tiene Bombi. La mala suerte, ¿no? Pero tiene un meta. No sé si tengas Longi o todavía Longi no te ha salido. Sí tienes Longinoda. Solo que tú acá si estas 2 estrellas rojas, mejoras tu secta habilidad que te da más vida. Entonces conviene mucho mejor usar la acacia que están 2 estrellas rojas que te da vida. Para mantener un poco más de estadísticas. Está bien, te diré ahí. Hasta que le puedas subir más estrellas a la Longinoda. Porque Longi, gente, en PvP es mucho mejor. Evoluciones todo bien. Flora mutante, ¿dónde la puedo ver aquí? Mutante. Ya está. Ah, pero antes de ir aquí, gente, con tú solo ver las estadísticas, ves que si va enfocado bien o mal. Acá hay una defensa que falló. Fue contra un jugador pay to win porque tiene ata espinoso. Claro que sí, y tiene el nuevo insecto. Imposible ganar a esto. 600 de vida ese jugador, gente. Vaya. Cuenta de 500% de vida y 1300 de daño, gente. God. Esta cuenta está enfocada a full PvP. 500% de vida. Para la temporalidad que vamos, gente, tener más de 500 de vida, eso quiere decir que el buen Rex ha hecho bien las cosas. ¿Vale? Esto sí quiere decir que en vida, ataques, enfocado más en mejorar la vida, gente. Así como full transportador, aunque yo tengo 560 de vida, él tiene 520, pero le ha dado un buen ataque ahí. Está bien, gente, con 500, arriba de 500 de vida, bien. Esto quiere decir que el hongo, gente, está enfocado en eso. Y miren esto. Esto es lo que me refería, gente. Por ejemplo, el buen Chiquizón, si hubiera hecho esto, tuviera mejores estadísticas en ataque y vida. Pero como le dio a todas las células y al mismo nivel, pues te desenfocas un poco. A eso me refería, que tener las 4 células principales de arqueras que te dan 2 de ataque y 2 vida, a nivel 18 te da mejores bonificaciones. Y ahí es donde ves que tienes más porcentaje de vida y un decente daño. Ahí es las diferencias de enfocarse en una sola clase, gente. Entonces, viendo todo eso, tienes los resultados que estamos viendo ahorita, gente. Está muy bien esa parte. Llevo tiempo viendo tus videos y los consejos. Dale, muy buena. Eso se nota, mira esto. Tiene ataque y lo tiene a 2 estrellas. Yo aquí sí te recomiendo mucho, crack. Si es que puedes, ya ves subiendo estas estrellas rojas, pero no le subas los niveles. Para que te suba ya defensa, porque tienes un buen daño y buena vida. Subirías estas a estrella roja para tener más o menos defensa, pero serías manteniendo ese nivel 6 para no enfocarte en estas. Mejor, síguele subiendo niveles a las demás. Te seguirían sirviendo de mejor manera. Y vida y vida. Muy buena esa parte. A ver. Ken. Bien enfocado, mira.
ataque y vida. Pero si se dan cuenta, la vida es la que la tiene más desarrollada. Claro que sí, mira. El ataque solo lo tiene en 3 estrellas, pero en 5 estrellas todo lo tiene en vida. Con razón tiene mucha vida en sus formaciones. Mira eso. Mira eso. Full vida en esta forma, en esta configuración de gen. En bacteria, déjame verlo. Claro que sí. Acá, por ejemplo, está nivelando un poco las cosas. Aquí ya mejora ataque y vida. Ataque más que vida. Ataque, vida, al mismo tiempo ataque y vida. Bien. Por ejemplo, si se dan cuenta que este defensa lo tiene apartado, es que eso es lo que hay que mejorar al último. Listo. Por esta parte está bien. Y todos los niveles los tiene repartido aquí. Por ejemplo, aquí tiene nivel 19, 17, 16, 18, así. Hasta ahorita está bien enfocado esa parte. ¿De qué servidor es? Es del 503, creo que era. Sí, 503. Checa cuántos cofres de lagarto tengo en el inventario. Deja de ver. No los se veían. No, en recompensa, ¿verdad? Uy, 918, gente. ¿Y por qué no los abre? Esto te va a dar... Llegando a 1000 los abriré. Vaya, ya estás a poco nada más. Estás a poco. Vaya que si has tenido bastante paciencia para ahorrarte 900. Con eso te da hasta para subir otra celulita, te diría. No, a ver. Sí, casi te da para un poquito más. En 1000 ya los abres. God. Aunque si quieres, los podemos abrir Rex. Para que quede grabado en el directo. Podría estar bueno, a ver cuánto da. Dice, puedes abrirlos si gustas. Si es que tú me das permiso, crack, los abro. Para ver cuánto da de 918, gente. Porque 918 es bastante, gente. Es bastante ahorrado. Ten en cuenta que sacan 10 por día. Aquí hay bastantes meses ahorrando, gente. Listo, lo vamos a abrir. Vamos a abrir los 18, gente. Vamos a ver cuánto da de golpe. Si tenemos suerte da bastante. Porque aquí es tema de suerte y a lo aleatorio, ¿no? Vamos por acá, usar. Hijo de 131, gente. Wow. Y te ahorras casi 1000. Con suerte hasta 140 sacas, gente. Es mucho y te da 13.000 de líquido celular. A ver, veamos aquí en celular. Ya creo que le permite mejorar otra. Subir estrella. Mira, le hace falta solo 7. Podría ya empezar a subir estas, por ejemplo. Te daría 250. Te da ya. Tal vez si te ahorras otros 100 más. Te da para completar los 7 núcleos grandes que te hace falta. Y estas ya las subes a células rojas. Y las dejarías así. Y bien. Ya subirías esta estrella a célula a 2 estrellas. Y esta 2 estrellas. Y listo. Ha tenido bastante. Miren, si se ahorran como 1000, sí les da para mejorar por lo menos 2 células ahí a top. Bien, gente, les diría. Bien esa parte. Muy bien. A ver. Estaba analizando gen, bacteria. Listo, me falta el hongo, gente. Como lo tienen 14, este último en 14, 13, 13, 13, 13, 12, 12. Bien, esta parte está bien enfocada. Le ha dado más prioridad al último porque eso es lo que más importa. Por el ataque y la defensa de habilidad que les digo, gente. Bien esa parte. Bien mejorado esto. Unidad pro bien enfocada. Solo esperemos suerte que te salga Bombi. Más estrellas de inflata también para que te mantengas full PvP mejor. Mejor que los gaste en ataque. Más bien más en ataque. Yo te diría para ya tener un poquito más de defensa. O sea, a la final mejoras ataque y si ya tienes buena vida. Esta cuenta tiene buena vida. Como tiene arriba de 500, puede mejorar un poco la defensa ya. Yo les diría así. Yo cuando ya tuve 1400 de daño, ya empecé a mejorar la defensa también. Porque de alguna manera sí te ayuda. Solo que los atributos más importantes son ataque y vida. Eso sirve mucho más. A ver, ¿qué más podemos ver, gente? Ya vimos eso. Podemos checar el nivel del tesoro, a ver cómo va. Por ejemplo, mira esta cuenta. Aquí hay el error, o se está ahorrando.
No, acá hay un error, gente. ¿Por qué no las tienes en 15 todavía? Porque según este jugador va casi a la misma temporalidad que mí. Casi, solo le supero por algunos días más nomás, desde que salió su servidor. Tal vez algunos días se olvidaba de enviar el tesoro, gente, les diría. Se me olvidaba de enviar, entiendo. Ahí está otro error, gente. Esto sí no se olviden. Esto sí no se olviden, gente, porque, uy. Por ejemplo, si no se hubiera enviado, no se hubiera olvidado enviar el buen Rex, ya lo tuviera en 15 esto. O sea, ya tuviera todo en 15 y ya estaría en este tesoro. Por ejemplo, yo ya estoy en este tesoro. Claro. Bien esa parte. Ahí es donde le juega mal, gente. Soy pobre, solo he invertido en insectos de la Pro. Claro, es que tienen esto. Y es prácticamente el insecto que sacas del plan que vale 25 dólares. Es normalito. Su unidad Pro está muy bien, les diría. Dice, mira su marmota. Quieren ver el top de marmota. Pero antes de ir a eso, quiero ver el tema de las mutaciones. Este ya ha desbloqueado la habilidad de ataque, gente. Eso es lo que deben hacer. Lo tienen Berserker. Claro, porque lo utiliza en su formación pro. Y está bien. Por ejemplo, tiene vida en la Acacia. Y la melee, que es la Dolly, la tiene con escuadrón. Esto sí cámbialo, crack. Más bien te diría que le pongas esta de HP a la de primera línea. Más bien sería así. Cancelar mutación. Porque tú llevas... Déjame ver cómo vas la formación PvP. Claro, la llevas así. Más bien sería poner más vida en tu segunda, para que sobrevivan un poquito más de hormigas de segunda línea. Y cambiaríamos en cancelar mutación. Esta es la que te da vida. Vamos a ponerlo a la Acacia para que te dé más vida, porque esa hormiguita de por sí ya da vida y con esto te va a dar más vida. Y de primera, crack, no, era al contrario, gente. No, estoy confundiendo, gente. La de ataque, ponle mejor Acacia, para que la Dolly tenga un poquito más de vida en primero. Sí sería mejor la loca. Y ahí estaría bien. Porque habilidad de ataque ya la tienes ahí. Ahí está bien. Mutación ya la tiene habilidad de ataque, perfecto. Tengan en cuenta que para desbloquear eso necesitas bastantes restos de criatura. ¿Qué digo? Restos de criatura. Necesitas bastantes esporas. Y es bastante ahí la inversión que tiene. Reformas. En arqueras, 29, 28, 27. Y en estas. Uy, aquí ya vemos otro error. Ha saltado esencias de reformas. Claro que sí. Eso quiere decir que la tienda VIP no está sacando las esencias de reformas. Ahí hay otro pequeño error. Eso sí hay que corregir. Esto es importantísimo porque mira, date cuenta con el paso del tiempo. Ya hubieras tenido estas 5 estrellas, esta en 5 y esta estarías empezando a subir estrellas. En el tema de la cooperación. Miren eso. La galería del despertar. Eso me faltó ver en la otra cuenta, gente. Pero bien que me hiciste cuenta. Me hiciste acuerdo. Esa tiene una pequeña falla ahí, gente. Sí, por falta de diamantes, pero de unos meses acá ya los he comprado. Tienes que hacerlo, porque pareciera chiste, gente, pero no. O sea, si es jugador free to play, bonificación pequeña que sea, gente, es muy importante. Galería del despertar tiene prácticamente las free to play del juego. Tiene todas sacadas las free to play del juego. Tiene una nivel 30, otra en 30, 14, 20, 20. Esto quiere decir que al tema del laberinto no se ha olvidado enviar. Porque tiene 2 en 30. Yo tengo una en 40, otra en 30 y algunos niveles repartidos. No está tan olvidada esta parte. Mis despertar los tengo abandonados. Pero no has despertado ninguno. O no los he estado mejorando. Ah, es que tienes 1200 ahí ahorrados. Vale, claro, esos 1200 los podrías mejorar en algo, crack. Te va a ayudar. Podrías subir la muerte, crack. Aunque la muerte no la estás usando en pro, ¿no? Claro, ninguna de estas despertar la utilizas por mientras. Sube... no, la coraza dorada también la tienes en 30. La utilizas ahí.
Ok, por mientras, sube la muerte, te diría. Porque muerte con inflata es God, crack, en PvE. Como tú has visto. En- Ah, pero está en marmota. Este es un reporte viejo, sería que lo elimines. ¿Cuál era la del buen? Acá está. Claro. Te hace falta la bombi nomás. Sube nomás hasta estrellas a la muerte te hace falta también. Para que active bien y pegue bien también. Dice, ¿por qué hay ocasiones donde tu voz se escucha como eco y más suave? ¿Alguien más le pasa? Es que moví el micro, gente. Por eso les preguntaba si me escuchaban bien. Déjenme muevo un poco el teclado. Es que decir que moví el micro porque estaba mi gatito aquí acostado, gente. Pero ahí ya me deben escuchar mejor. Ahí confírmenme. Ahí imagino que ya me escucho mejor. Ya me acerqué más al micro. Creo que ya se escucha mejor. Dice, si me sale una copia más de Inflata, intercambié estrellas con Nimble y quizá regrese a Remaster 7. Regresa, es muy buena. Sin duda ya la vas a ver. Se nota mucho en PvP eso, gente. Grave, no suave. Bueno, ahí está. Más suave quieres que se escuche. Bueno, ahí ya está mejor. Me imagino que se escucha mejor. Ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. A ver. Alguien me dijo el despertar, ya lo vimos. ¿Qué me falta? A ver, el de las skins, gente. A ver. Tiene las clásicas que dio el juego. 8 estrellas. También tiene 3 estrellas rojas. Pero este tiene 2 skins. Con los palitos. Este está recién empezando. Dice, ¿puedes revisar cuentas a ellos? Oigan, podemos intentarlo. Porque me dicen que en la versión de PC sí se puede, crack. En tema de skins, todo está bien. Significa que ya tiene el skin de la marmota y todo eso. Uy, este es Team Dragon Sakura, gente. A ver, vamos por acá. La marmota está en top 2 esta cuenta. Aquí pegan 1. Casi 3. Rain pega más. Fanbelt War. Onyx. Lil Daddy. Zeus. Prácticamente esta alianza domina el top de marmota. Estos deben ser jugadores full arquero. Los arqueros pegan bastante. Pero no está tan desorbitada la marmota, les diría. Tony, ¿qué pasó con cuenta de Valverde? ¿La regaló? No, está en el servidor mío, crack. Está abandonada lastimosamente. Ya te diría unos 6 meses abandonado. ¿Cuál server es este? Es el 503, si no me equivoco. Sí, 503. Server 503, crack. ¿Puedes ver mi cuenta? Claro que sí, David Flores. Tienen que enviarme mensaje al Discord, crack. Y lo podemos analizar en directo. ¿Vale? No me envíen al Instagram porque en Instagram ahorita no lo tengo abierto. No lo tengo abierto aquí. ¿Qué más me falta analizar, gente? Dice el 503 solamente tiene una alianza activa. Vale, entonces están farmeando muy buenas estrellas ahí. ¿Qué más me falta, gente? Ah, la característica de clase de la reina, gente. Acá. A ver. Aquí también se ha olvidado enviar, gente. Ya debería tener una clase de estas, por lo menos 140 por ahí, gente. 140 por ahí. Porque es servidor 503. Es más, casi entrando a 3 años de juego, gente. Claro, aquí también se ha olvidado. El buen chiquizón a veces se olvida, gente, de enviar. Y ahí es cuando sacrificas una que otra cosa por estas mejoras, gente. Entonces es importante para que lo chequen, ¿vale? No cometen errores, porque a la final, 1 año o 2 años de juego te das cuenta de las mejoras y sí sirven. Tony, ¿en qué mina está esa cuenta? ¿Quieren atacarla? Porque ya me va a cambiar igual. Mira, pastora. Ah, la pastora, tal vez. Si la ha mejorado la pastora. La pastora la tiene en 7, no hay mucho. No está mucho. Por lo demás, ya creo que vimos la gran mayoría, ¿verdad? Ah, quieren ver el duelo. Veamos el duelo, gente. ¿Dónde lo tiene aquí el duelo? Vemos este. Ah, tiene ahí agarrado. Acá está.
de los reinas. Claro, a ver esta formación que lleva. Uy, es guardián. ¿Qué digo? Pero ataca con arqueras. Claro, estas formaciones son insectos que tienen las del meta, gente. Cuando salga la próxima mantis, gente, uy, va a estar locura. El tigre, gente, va a pegar más de 6G de 6G el daño a la marmota. A ver en el duelo. ¿Quién está dominando por estos grupos? Insecto 89 ya. Y aquí hay. Sin duda, gente, a partir de los servidores del 500 en adelante, la barbaridad de jugadores pay to win que hay. Una locura. Ahí ves que el juego gana dinerito. A ver, aquí la formación que lleva es 8-7. Claro, le hace falta. Si cuando subas estas 9 estrellas ya vas a notar mucha mejoría en el duelo. Hasta que no lo subas a 9, no vas a subir un poco en la clasificación. Por lo menos sí te va a costar contra estos jugadores que son bestias, gente. Es que servidores del 500 para arriba, hasta los más nuevos, es mucho. El orden full arquero está muy bien este. Miren, esta es la formación clásica que recomendamos si se aplica. Y más bien pone guardiana escudera para esta otra formación, con full guardianas. Bien. La mina, Tony. A ver, Michelle. Te la paso, te la paso. La mina está en... No he entrado a la mina, crack. Voy a entrar a una, a ver. Ya. No he entrado en mina. Tienes que esperar hasta que termine el tiempo de protección. No ha estado en mina. Yo estaba dentro de los 100, pero cuando subí a 11 estrellas, el nuevo insecto, me quedé sin insectos nuevos. Ah, ok. Vale, ahí sacrificaste por subir uno a la pro. Ok. Bueno, es un buen sacrificio. Mantenerse más fuerte en la pro es mucho mejor. Solo sacrificarías el dedo de las hormigas especiales nada más. ¿Alguien me puede decir a qué canal mando la cuenta o le mando al privado? David, mándame al privado, no a los canales. Suele pasar, Rex, dice, pero por suerte en su isla entonces no queda atrás que defender. Dale, crack. Yo buscando como loco, maldición. Dale, sí, lo malo, crack. Te agradezco mucho, Rex. Sí tiene alguna que otra falla la cuenta, pero esto sirve para que muchos pues se enfoquen y traten de evitar estos pequeños errores. Y así pues de alguna manera mejore su experiencia dentro del juego. Por lo demás, agradecer al buen Rex por la participación. Tony, creo que no compras en la tienda de duelos. Creo que no compra. Poco en la tienda de duelos, déjame ver. ¿Dónde estaba la...? Oye, cierto, ¿por qué no compras? Tienes que comprar, tienes 77,000. Esto para jugadores que siempre compramos todos los días no te suele sobrar. Esto sí debes comprar, Rex, no te olvides. Déjame ver por acá. Esto tienes 9,000 igual, parece ser que no estás comprando. Oh. Esto sí les recomiendo, gente. Tengan algo, cómpreselo, porque a veces esperándote que se termine la semana se te olvida. 16,000, claro, aquí tampoco has estado comprando un poco ahí. Así que no se olviden esto. Pero si compras todas las semanas, listo, ok. Pero aquí no entiendo por qué tienes tanto. Esto quiere decir que tal vez la siguiente semana sí te olvidaste, puede ser. Todas las cuentas que revisaste están mejor que la mía. Pero L, tú vas empezando. Entonces, cuando eres un jugador que va empezando, es mucho mejor para dar recomendaciones a los que van ahí todavía, poquito a poquito. Pero está bien. Ahora sí me cambio la cuenta. Vamos para acá. Cambiémonos de cuenta. Vamos a la cuenta del buen L. A ver, vamos L. Pero L, no te olvides, mándame la contraseña pero escrita, crack. Perdona, soy perezoso, crack. A ver. ¿Listo? Así es mucho mejor para mí. A ver. Ok. Podría. No está tan difícil la contraseña. A ver. Si está así. Listo. Igual me dice contraseña incorrecta, crack. A ver, déjame ver si escribí mal.
Es la primera mayúscula, L. A ver, pero es 1. Ah, ya. Aquí he escrito mal yo. A ver. No, igual me dice. Contraseña incorrecta. Ah, ya. Qué raro, ¿por qué dice contraseña incorrecta? Voy a poner otra vez, por si acaso. Letra por letra hay que verlo. A ver. Listo, ahí debería coger. Me dice contraseña incorrecta, crack. No sé por qué. ¿No será la primera mayúscula y se te fue mal? No. Minúscula. Ah, esta con mayúscula. A ver. A ver si coge esta. Poco. Qué raro. Si no, regresa a mi cuenta para ver el top de kills, dice por acá. Me dicen contraseña incorrecta, crack. Qué raro. Sí, adelante, qué raro. Sí, me dice contraseña incorrecta. Pongamos minúscula otra vez. Me dicen contraseña incorrecta, crack. ¿Seguro verificaste bien L? Revisa el correo. Es que no es el correo, crack. Oh, sí. Ah, puede ser también el correo, que pueda tener alguna falla. Cierto, puede ser el correo también. Tiene mucha razón. Puede ser que me estás pasando mal el correo L. Pásame bien, crack. A ver, déjame ver este. Cierto que puede ser mal. Pero en minúscula. Ahí sí me dejó entrar. Este es el código, crack. Para que lo digites. Ahí sí me dejó entrar él. Por acá dice el buen Ais, mañana sale nuevo insecto de arqueras. Dale. ¿Ya me diste acceso? Es el número. No, se cambió, crack. Ahora es este código. Tal vez le diste rechazar. Me mandó otro código, crack. Listo, ahí está. Al fin, gente. Ya, este es del servidor 1304, gente, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, es una cuentita nuevita, casi nuevita. Vamos a ver. Si no, revisa mi cuenta para ver cómo va. Dice, ¿cómo va? Para ver la humillación que no. Quisiera hacerlo el día de mañana, Naret. La tradición. ¿Cuánto tiempo de directo queda? De aquí vamos a analizar la cuenta del buen. Me envió un mensaje el buen Tony, puedes checar esta. Es por parte de Facebook.
Ok. Con esta realizamos la del buen McLovin. Y con el buen McLovin terminaríamos, gente. ¿Cuánto vamos de transmisión? Casi vamos... Casi 2 horas, gente. Es que en tema de análisis de cuentas, gente, sí se va tiempo. Voy a tratar de analizar 3, 4 cuentas, gente. Así para no irnos mucho. A ver, ahora sí. Tiene recién 1.600.000 de poder, ¿ok? Son cuentita nuevita, gente, nuevita. A ver si el buen L ha hecho caso de todo nuestro. A ver, ¿cuántos días jugados? 69, 2 meses. Reina 20, curioso. Vale, déjame chequear esto. Listo, hija. Después lo vemos, ¿vale? Ok, dejan en la evolución. Con 2 meses de juego. Listo. Verás, consejo aquí, L. Como ya tu servidor pues tiene más de un mes de que se jugó y estás jugando, pues desbloqueaste esta evolución. Esta es la más importante que debes dar prioridad. Importante llegar hasta aquí. Mientras vas en el camino, no todas las mejoras debes llevarla a nivel 15, ¿ok? Por ejemplo, la siguiente te va a pedir que bueno, antes de llegar a esta, la evolución que viene antes de esta te va a pedir que esté en 5, por ejemplo. ¿Okay? Luego la mejoras en 5. Esta, por ejemplo, te pide que la evolución esté en 15. Sí o sí te va a tocar mejorar las dos en 15. Y así vas viendo evoluciones que te pida. Por ejemplo, esta te pide en nivel 5. Esta en nivel 1. Y esta te pide en nivel 5. Esta te pide nivel 5. Y para llegar acá, solo te pide que las anteriores estén en nivel 10. O sea, lo único que debes hacer a partir de aquí es mejorar esto en 5. Bueno, este nivel 1. Acá en 5, prácticamente 5, 5, 5, 5. Y aquí llegas a esta que solo... Bueno, estas ya no en 5, sino en 10. Sería 5, 5, 5, 10. Y desbloquearías esto, ¿vale? Para que no pierdas tanto tiempo en mejorar todas al 15, ¿vale? Sería el objetivo 5, 5, 5 y este en 10 para desbloquear solo esto, ¿ok? Ahora, esta de acá sí o sí te pide nivel 20. Esto quiere decir que si esta te piden 20, esta sí o sí, tal vez las anteriores te va a pedir que estén en nivel 15, tal vez. Y si es que me equivoco. Pero si no es el caso, pues mucho mejor. Lo antes posible debes llegar acá, crack, ¿vale? No te demores. Aquí los restos del captura es lo que más te va a escasear. Tienes 13.000. Esto quiere decir que lo que más puedas darle a la evolución, a full. El desarrollo de zona es lo más importante que debes hacer, porque una vez llegues a esa mejora, aquí en la zona de guerra más poderosa, bueno, hasta que llegue el reinicio, en las conchitas o las recompensas te va a aparecer por 2 una vez llegues a esta mejora de aquí, ok. Esto es para los jugadores que van empezando. Esta última Evo te va a desbloquear las recompensas por 2. Eso es lo antes posible que puedas hacer, mientras subes la reina, okay. Aquí me parece algo curioso. Yo tal vez en 2 meses de juego ya estaría reina 23 o 24, te diría L, ¿vale? Voy a analizar un poquito por qué te estás retrasando. Retrasando un poco. A ver qué es lo que te está pidiendo. Tal vez los recursos se te están escaseando un poco. Claro, es que yo tenía reina y yo avanzaba mucho. ¿Qué digo? Yo tenía reina. Yo tenía granjas y yo avanzaba mucho más rápido. L, ¿tú tienes granjas? ¿O solo estás así a la de Dios, como saben decir? Dice, me gustaría que revisaras mi cuenta porque cometí todos los errores posibles y llevo mucho tiempo jugando, pero sin mostrar mi identidad. Claro, no mostraríamos tu nombre, así como el anonimato sin problema. Solo aparecerías por acá en la transmisión. Si tienes granjas, pero que extraño que no estés, o sea, con granjas estarías en nivel 23, 24. Extraño, algo, no sé, algo está fallando. Algo está fallando. Tal vez estás mejorando otras cosas. Ah, no tienes granjas. Claro, ahí te estás demorando. Claro. Este ritmo, hasta reina 25 te vas a demorar unos 2 meses más. Y ahí es donde demoras mucho. Dice, ha de estar mejorando todo el parque de la reina. Déjame ver. Es lo que estoy viendo.
No, te diría que no está mejorando al nivel de la reina. Los tiene... lo tiene en 18 este. 16. Tal vez todos los recursos se los gasto aquí. Es que mientras va subiendo, te va pidiendo las estructuras. Él y yo por ahora te recomendaría que solo mejores estas barracas. Las del tipo de soldado que llevas. Aunque en Reina 22 te va a pedir que el hormigo de hormigas... el nido de las hormigas transportadoras esté en el nivel 22. No estoy muy seguro, me acuerdo que en esos niveles había. Igual hay una pequeña tabla, si es que gustas, L, te la puedo pasar, donde tú puedes ver qué estructuras debes mejorar en cada nivel de reina, para que tú te enfoques en qué estructuras debes mejorar. Te la voy a pasar porque es necesario. Así tú dices, ok, para el siguiente nivel me preparo en esta estructura y para el siguiente en esta y ya me voy enfocando. Y así no desperdicias recursos en otras. Te voy a pasar esa. Es que me atacaron mucho. A ver las kills. No voy a mostrar porque aquí filtro el ID. 64.000 muertes tienes. Claro, para este nivel como no estás tan fuerte, pues sí te afecta un poco, ¿no? Claro, es que recién va empezando. Miren, son 2 meses de juego. Tiene la saltarina, que ya es una muy buena opción, gente. Saltarina ya es bueno. La bala es un suplente de arqueada y diente, gente. Si es que no tienes una de esas dos, puedes chequear eso, gente. La coraza dorada es de las primeras que te da. Al inicio te va a servir. Esperemos que más adelante te salga la diente y la hormiga de la muerte, que te enfocaría ahorita en hormigas arqueras. Tony, te mandé mensaje al Discord. Ya lo checo, gente. Solo que, gentita, analizaré la cuenta del buen McLovin. Y con esa terminaríamos, ¿ok? Pero la del buen McLovin empezaría después de esta. Y ahí terminaríamos el análisis de hoy. Los demás que me están escribiendo para el análisis sería para la siguiente semana, ¿ok? Para que estén al tanto. Soy del 1306. Puede ser una revisadita rápida. Te paso una ayudita con los talentos directos para PvP. Esmaúl, sería para la siguiente semana, crack. ¿Ok? Tony dice, yo llegué al mío en 25. Revisas mi cuenta en... Tony, ya llegué al mío en 25. Revisas mi cuenta en 2 semanas. Para la siguiente semana sería Charlie, sin problema. Estamos hablando para el siguiente domingo. Analizaríamos las cuentitas, gente, sin problema. ¿Ok? Solo déjame ver. Está bien esto. El insecto todavía lo tienen 4. ¿Ok? Como es jugador free to play y todo eso, está muy bien esa parte. Evolución. A ver, otra cosita que chequeemos aquí. Ok. Vale. Tiene unidad pro y unidad 1 a tope. Vale, ok. Tiene asuntos militares. Solo está enfocándose ahorita en la incubación de las hormigas arqueras también. ¿De qué es el sorteo de mañana? De estos paquetes de aquí, gente. De estos paquetes de 25. De $25. Los sorteamos cada mes. Hacemos un pequeño sorteito. El día de mañana no sé cuántos paquetes quiera sortear el buen Fabián para todos los suscriptores. Pero de miembros del canal, gente, los que ya saben que pagan una membresía cada mes, son 3 paquetes, 3 paquetes, ¿no? 3 paquetes de este mes. Así que el día de mañana se viene sorteo de 3 paquetes de insectos para los miembros del canal. Así que pilas. Solo siento que está muy atrasada en la reina, gente, para 2 meses nada más. Tal vez sea porque no estás optimizando muy bien el tema de la recolección. ¿Estás recolectando en este momento? Veamos si es que sí o no. No, mira eso. Solo tienes una unidad. Y la estás construyendo. Mira, L. Tú tienes que estar constantemente recolectando lo que más puedas. Estar bien activo si es que es un servidor donde te están atacando mucho. Eso es lo malo, ¿no? Pero estar tratando de estar al tanto de que no te saquen de las recolecciones y estar al 100% recolectando. Por ejemplo, en este momento deberías estar recolectando los recursos que necesitas. Aquí al inicio no debes parar de recolectar, atacar bichos. Deja ver cuánta energía tienes. Todavía estas las tienes al 100%. Mira esto.
cuando tú vas recién empezando, la energía no hay que dejarla que se acumule al 100%. Apenas tengas 10, 20, entras al cuenta y atacas insectos y otras mandas a recolectar. Tienes otras 20, atacas y vuelves a recolectar. Una vez vayas a ir a descansar, ahí sí te va a tocar dejar recolectando. Y el día de mañana y el día siguiente, pues, o después de las 8 horas que duermes, o 9, depende de las horas que duermas, te levantas otra vez y ahí tienes gran cantidad de energía. Y otra vez del mismo proceso, atacar y otra vez recolectar. No debes parar con ese ritmo porque eso es lo que te va a ayudar a ti a seguir. Más que todo si eres competitivo. De ahí si quieres ir relajado está bien, no hay problema. Pero es una recomendación que te doy, ¿vale? No dejar que la energía se acumule cuando van recién empezando. ¿Qué más? Bueno, esto todavía no tiene mutaciones. Tiene que esperar. No podríamos ver tampoco el tema de reformas porque eso no aparece todavía. Vamos a ver la celda. Ok, aquí vas a tener que subir mínimo, crack. Si tienes los recursos necesarios. No cuesta mucho subir. Necesitas subir hasta nivel... La flor mutante nivel 7. Tienes que subir esto, mira, L, sube esta estructura hasta nivel 7, porque en nivel 7 desbloqueas la bacteria y el hongo. Con eso te daría más bonificaciones, ¿ok? Esta se desbloquea hasta nivel 7. Irás desbloqueando. En célula veo que no estás tan mal, recién vas empezando. ¿Seguro estás atacando los lagartos? Déjame chequear esto. No veo recompensas de los lagartos. Esto quiere decir que tal vez no estás atacando lagartos, así que L, no te olvides, ok. 2 serán para recolectar y otros 2 para atacar insectos. No, constantemente las 4 tienes que hacer atacar insectos y todo, porque no te pide energía al momento de recolectar, crack. Si mandas a recolectar, no te pide energía. O sea, lo que vas a hacer tú es las 4 marchas atacar, recolectar, atacar, recolectar. Por ejemplo, ahorita tu formación está en el árbol. Tienes que esperar hasta que vuelva y luego mandar a recolectar así, pero poquito a poquito. Por lo demás está muy bien. Eventos semanales. Esto de aquí, L, no te olvides. Tratar de completar todos los días. Por ejemplo, mira, esto del cazador de la serpiente. Ya vamos toda una semana. Si te das cuenta, ya está por terminar el evento y no has cazado ninguna serpiente. Esto quiere decir que no estás al tanto de estos eventos. Esto, créeme que esto de recursos, esto de aceleradores para empezar una cuenta ayuda demasiado. Así que no te olvides, si en tu alianza están agrupando serpientes, únete. Te va a ayudar. Recolectar recursos. Mira, nada de recolección de recursos. Aquí es donde tú notas esto. Aquí es donde tú notas que realmente no recolectas y no estás al tanto en el juego. Bueno, me imagino que tú estás más bien pasando la de Chile, así no es ser tan complicado, para no complicar tantas cosas. Pero mira, por ejemplo, esto. No has recolectado ningún día. No has recolectado nada. No has recolectado nada. No has hecho ningún... has gastado diamantes. Has desarrollado. No has estado mucho tiempo en línea. Porque date cuenta que si estás una semana y si tú eres activo... esto noto, gente, que es una cuenta que no está muy activo. Prácticamente entra de vez en cuando el buen L. Claro. Aquí notas, mira, estas pequeñas cosas para un jugador que es veterano. Sabe, gente. Y ahí no puedes mentir. A ver por acá. Actividad. Por ejemplo, en actividad de ayuda a la alianza está bien. Porque al inicio, gente, todos están creciendo. Y apenas entras al juego, ayudas y ayudas a un montón. Y eso se completa rápido. La donación de la alianza sí la está donando a tope. Eso está muy bien. Mira, cazar criaturas salvajes no las cazas del todo. Tú haciendo las 20 cazas de criaturas por día, esto lo completas fácilmente, sin problemas. Pero mira, solo has atacado 11 de toda la semana que ha pasado. Mira eso. Mira eso. Esto de incubar está bien, de obtener hormigas especiales está bien. Esto de cazar, por eso es que te está haciendo falta recursos, L. ¿Vale? Esto es importante. Si no, créeme, L, si no te concentras en este tipo de cosas, te vas a atrasar mucho más en llegar a 25. Vamos por acá. Incubar insectos, también bajito. Está muy bajo. Pero ¿por qué no has incubado las transportadoras guardianas? Esto también tienes que incubar, no te olvides. Guardianas, transportadoras. Tienes que incubar para que en total reclames estas recompensas.
Gasto de resistencia, mira, ni el... Solo has gastado 155 de resistencia. Muy poco. Y en total debes gastar 1600 de resistencia. Date cuenta que esto, atacando lagartos, atacando bichos y todo eso se suma. Aceleradores, está bien. Mira eso. Con esto yo ya veo las fallas ahí. Ok. Con esto L, espero que te pueda ayudar para que corrijas esas partes y no te olvides de estar activo. Bueno, es que a la final, si tú quieres crecer al inicio, tienes que estar muy activo. Por eso se me hacía raro por qué no eras todavía reina 23 o 22 o 24, hasta 24 podría ser. Por eso se me extraño por qué todavía no eras reina 22 mínimo. Porque se nota que no estás mucho tiempo activo. O sea, deberías estar cazando insectos, recolectando y ese tipo de cosas que se hacen al inicio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se notan, ¿no? Esperemos si es que puedes estar más activo y hacer esas cositas, estaría bien. Pero si no te da tiempo y quieres ir tranquilo, puedes hacerlo. Solo que te diría que frente a otros que sí toman muy en serio el juego, porque hay gente que realmente se pone muy competitivo y todo, pues te va a ganar mucho, te va a superar en mucho. Ya debe haber aquí jugadores reinas 25 sin duda, porque jugadores y de estos niveles siempre son 25 ya. No encender. 23, mira, este ya es 23 por ejemplo. 22, este ya es 24 por ejemplo. Y 2 estrellas, mira. Así ya estuvieras tú, pero necesitas estar un poquito más activo. Este ya es 25. Este ya es 25 por ejemplo. Para mí que está troleando. Es que es servidor 300, gente. Son 2 meses que va recién. Es que hay gente que no tiene mucha experiencia en este tipo de juegos. Créame que con esto que le estamos corrigiendo al buen L, para la siguiente que analicemos su cuenta, le debería ir mucho mejor. Tony, ve cuántos aceleradores tienes. Déjame ver. Tienes muchos. Estos te va a servir para acelerar el nivel de la reina cuando tengas los recursos necesarios. Déjame ver el inventario como llevas. 14 millones. 2. La arena y tierra húmeda es lo que hace falta al inicio. Y eso te entiendo. Por ejemplo, eso deberías estar recolectando. Y eso créeme que te ayuda muchísimo. Para que lo chequen. Bueno, en esto no hay tanto que analizar para los que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Tiene clase cultivadora. Centro de alianza nivel 15, claro, te piden como requisito para seguir subiendo. Bueno, está bien esa parte. Good night, Tony. Sky, good night. Revisa cuántos Q25 hay, es que déjenme hago así, y ahí sí. Nivel de hormiguero, ya hay 3 Q25. Yo, por ejemplo, en este servidor y hay 3 Q25. Hay 1, 2, 3, 4. Prácticamente del 4 al 15. Hay 11 jugadores ya. 20, 24, 23, 22, 21. Por ejemplo, el buen L, si hubiera hecho bien las cosas, ya estuviera en 23 el mínimo. O sea, dentro de la gran mayoría. 23, 24, si eres un jugador activo y sabes cómo empezar y todo eso. Fácil, ya estás en el 24, 20, 23, 24. 25 ya es para full pay to win. O a menos que te cargues un full campo de granjas y le des a top. Y veo que aquí en esta alianza sí gastan. Porque hay paquetes de 5 estrellas que están dando la top. Claro, sí hay jugadores que gastan aquí. Este es Q22, 23. ¿Qué top de alianza es este? Poder de alianza. Estás en la top 2. Vale. Claro, los Q25 todos están aquí o están repartidos en el top también, porque todos tienen similar poder, casi el top 1, top 2, top 3. Las 3 mejores alianzas tienen similar poder. Aquí, por ejemplo, ya pasó la primera marmota. Podríamos ver cuánto daño hizo el top. Recordando viejos tiempos para empezar, gente. Su primera marmota, 68. 68 millones, gente, miren esto. Y el buen L no entra en el top. ¿Qué pasó aquí, L? ¿Por qué no atacaste a la marmota? Sí atacaste a la marmota, ¿verdad? Ah, no, sí has atacado. Pero no entraste en el top.
¿Por qué razón? No estabas desarrollado y todavía no desbloqueas las hormigas de los niveles. Uy, ok. Vale, parece que te has perdido algunos eventos. Por ejemplo, mira, estos de incubar insectos no las he hecho. Y aquí te dan un insecto de una estrella. Recursos. Mira eso. Esto tampoco lo hace. ¿Qué digo esto de acá? Bueno, aquí suele aparecer otros eventos. Lo normal, ¿no? Hay varias cositas que hay que corregir, Eli. Estos no te olvides. Apenas aparece. Es que estos, mira, te dan un insecto morado. Otro dorado para que siga subiendo. Dice, ¿qué recuerdos? Me emocionaba cuando llegaba a 80k mientras otros llegaban a 300k. Sí, ¿no? Dice, yo tengo solo 7 granjas. Solo 7 granjas, es mucho ya. Ese evento recién salió hoy. Ah, este recién salió hoy. Claro, dice 7 días. Sí, tienes mucha razón. Así que no te olvides de incubar esto. Sí. En esta parte sí me equivoco yo. Como recién salió, hay que aprovecharlo. Porque aquí consigues el hematoma, que esto lo consigues solo en eventos. Así que como es un insecto exclusivo morado, no te olvides de aprovechar esto. Ya estoy incubando. Perfecto. Y si haces el bug con esa también estará re bien. El bug de que no consuma muchos hongos. Hay que tapar estructuras también, crack. Claro, le hace falta tapar algunas estructuras al buen él. A este nivel no consumen tanto las hormigas del día. Mira, el coste es de 127.000, la producción 212.000. Ya cuando eres más avanzadito te cobran más. Vale, por esta parte L hay que corregir algunas partes. Espero que lo que te dije te sirva para que mejores en un futuro y ver más adelante tu cuenta. Porque no hay mucho que ver. Recién vas ahí a top. Y por lo demás está muy bien, crack. Por lo demás sí. Esperamos que mejores. No te olvides de estar un poquito más activo. Con este evento tú ves ya la actividad de un jugador. Yo esto ya no reviso cuando son cuentas muy avanzadas. Porque pues de forma pasiva podríamos decir ya completan los eventos. Y para ser jugadores 25 y todo pues esto ya lo dominan sin problema. Pero esto sí para jugadores novatos que van empezando, importante, estos eventos semanales son los más importantes. Esto de aquí te da muchos recursos, aceleradores demasiados. Y ahí la zona de guerra más poderosa también te da demasiados. Entonces enfocarse en eso, gente. Le echas más ganas, L, y listo. La cuenta sube a tope. No te desanimes. Y más que todo esto, L, con los consejos que te di, trata de igualarte un poquito más. Creo que la mina también está desbloqueada, ¿verdad? Sí, la mina, pero llega hasta nivel 3. Vale. En la mina, si no te olvides. Ahorita como tienes solo 2 unidades enviadas. Listo, ahí le ganaste. En la mina también no te olvides de sacar estas cositas que son importantes para seguir mejorando. Pero por lo demás, bien. Ahí está bien. Dice el bug del TP inicial. El bug del TP inicial. Pero el TP inicial solo dura 3 días, gente. Eso es para jugadores novatos, sí, cierto. Vas a un servidor antiguo, farmeas un poco de recursos. Y si conoces a alguien de esos servidores antiguos, pues que te presten granjas, farmeas recursos, te llenas a tope. Y cuando empieza un nuevo servidor te vas. Y vas a full. Y por lo demás, muy bien, gente. Bueno, L. Es que mi alianza no ayuda para lagartos. Tienes que unirte a ellos, crack. Tienes que tratar de unirte al que te pueda. O sea, si no puedes tú unirte a los lagartos, trata de unirte a los de nivel 5 hasta que sigas creciendo por ti. Mira, esta ya se farmean lagarto 30, mira esto. Aquí estarías entrando tú, por ejemplo. Trata de acercarte a ella. Es que estás enviando al árbol. No estuve a tanto. Por ejemplo, mira, ahorita está haciendo lagarto. Te hubieras unido ahí y te hubiera ayudado. Sí, hay gente que, mira, está en espacios vacíos. No es que no te ayudan. La cosa es que estés activo para entrar aquí. Aquí fácil, free, te sacas lo que te da este lagarto 30. Es cuestión L de mentalidad nomás. Ponte positivo y activo y créeme que subes. Pero a full, nada más. Por lo demás, a corregirte ahí y metele ganas, crack.
Ahora sí. Vamos a cambiar de cuenta, gente. Y gracias por prestarnos la cuenta, L. Créeme que con eso, créeme que ayudamos muchísimo a los que van empezando, sin duda. Sin duda que sí. Ahora sí voy a entrar a la del buen McLovin, gente. Esta cuenta es iOS. Vamos a ver si con la cuenta del buen McLovin podemos entrar en la versión de PC. Porque usualmente da la casualidad que en la versión de PC, gente, muy difícilmente se puede entrar. Voy a ver si es que funciona esta vez. Voy a entrar con Facebook, está vinculado. Pero vamos a ver. Vamos a ver si esta vez funciona. Uy, sí me permitió. Me permitió iniciar sesión, gente. Siendo de iPhone, gente. Vale. Parece ser que la otra vez cuando probamos el de iPhone no me pasó bien la contraseña. Y esta puede ingresar. La versión de PC también acepta iPhone, gente. Con el buen McLovin lo comprobé. Con el buen McLovin lo comprobé. Ahí estamos bien. Yo lo intenté antes que me dijiste y me dejó desde PC. Listo, hija. Perfecto. Con esto me convenzo de que la versión PC en iOS funciona. Sí, funciona en iOS y ya me abrió el juego en versión PC con iOS, gente. En emulador no funciona lastimosamente, con la versión de PC sí. A ver, lo que sí no me fijé de qué servidor es esta cuenta. Esta cuenta es del servidor 838, ¿ok? Uy, y veo muchas kills, gente, tiene 5G de kills, así que esta cuenta es fuerte, ¿vale? Vamos a ver si es más fuerte de la que vimos del 800, que ese jugador, pues sí tenía algo invertido que era el buen chiquizón. Pero vamos a chequearlo ahorita. A ver su formación pro. Ah, es transportador, vale. Vale, es de nuestro Team Transportation, gente. Dice, ¿dónde puedo conseguir la versión de PC, Tony? Ainz, ¿estás por ahí? Deja ver si el buen Ainz está. Y te puede pasar el link para que descargues. A ver si el buen Ainz lo guardó. Charlie es el top 1 del servidor de L, Tony. El buen Charlie. Ah, el buen Charlie es de la alianza. Ah, vale. Se me había pasado. El gastador número 1 es Cristian Raka. Pero tú, Charlie, también gastas. Pero recién van empezando en ese servidor. Tony, ahora vuelvo. Voy a eso lo que me dijiste. Dale, L, no te preocupes. Y dale a tope, crack. Créeme que con los consejos que te di te vas a potenciar a full. De los errores aprende, eso sí. Es lo normal. Y si sabes reconocerlos y vas a tope, te sacas una muy buena cuenta. ¿Quién quisiera que haya analizado tu cuenta así, crack? Porque te va a ayudar mucho. ¿Ves cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué es el sistema compañero de insecto que viene en la actualización? Es algo que vamos a poder añadir a las formaciones, crack. Todavía no sabemos qué es, pero es parecido al ayudante que nos va a dar otra bonificación y vamos a llevarlas en las marchas. Y esta va a estar muy bien, te diría. Lo que veo es que como es del servidor 800, bueno, no es tan viejo tampoco, no tiene copias de cristal. Es igualito en mi caso, gente. Pero le ha salido copias de Enterradora y la Gracilis, gente. Mira eso. Tiene en 10 el Emperador. El buen Chiquizón ya lo tenía en 11. Tienen 8 y en 8. Ok, es que el buen Chiquizón siempre compra los paquetes de insectos, que son los básicos, gente. A ver, déjame ver si esta cuenta compra estos paquetes. No les ha comprado, por ejemplo. Podrías ya sacarte un insecto y te diría, crack, que el látigo es muy bueno. Parece que esta cuenta no le invierte dinero, gente. Así viéndolo sinceramente. Creo que es este, Tony. Déjame verlo. Sí, es ese. Es ese mismo. Le dan ahí y descargan la versión de PC, gente, sin problema. Ese mismo es, crack. El domingo, ¿a qué hora será tu directo?
Una hora después del reinicio. Hoy le hice una hora y media después del reinicio. Usualmente así, una hora o 2 horas después del reinicio. Ahí más o menos le ves en qué horario es local tu país. Pero lo cheques. Renato, ¿cómo estás? Hola Tony. ¿Cómo puedo unirme a tu alianza? Si eres de servidores nuevos, lastimosamente no puedes unirte a mi alianza. Es porque el juego se clasifica por servidores, crack. Entonces, como yo soy de un servidor muy antiguo, pues los jugadores nuevos no pueden, a menos de que quieras ser jugador nuevo y tener el TP de nomad, irte a mi servidor antiguo para estar y jugar conmigo, pero no es recomendable porque te sacamos mucha ventaja y no tendrías mucho progreso en ese servidor. Y es mucho mejor que te quedes en los servidores nuevos y crezcas ahí. Por mientras, jugar conmigo, gente, es complicado, y unirse a las alianzas es complicado también, ¿vale? A ver, déjame ver las hormigas que lleva. Ok, evolución. Ya tiene una T10 y va por la mitad de guardianas. Vale, para ser un jugador, mira, los días que lleva jugando son 724. Vale, vale, vale. Ahí casi 2 años son, casi 2 años. O ya son 2 años. Ya mismo ajusta 2 años, gente. Casi 2 años jugando. Por lo menos tienes la Gracilis y la Enterradora Estrella Roja. A 2 estrellas ya. Chinches, por lo que veo, tampoco te ha salido copias. Y ahí es lo malo, gente. Hay jugadores que, por más que quieras, no tienen suerte. Y otros sí. Hace falta una copia y así la sube. ¿Tendrá corazas? Tiene 71 shields, miren esto. Tiene 71 corazas exóticas para invertir las de otra hormiga, pero como no le salen las hormigas que quieren, si te sale antes la cristal dorado, mucho mejor. Con eso ya armas la formación de enterradora, la Gracilis, y de tercera la cristal. Esperemos de que te salga. Si la cambias igual 4 estrellas funciona mucho mejor. Antoine, ¿cómo estás? Hay muchos indonesios en los servidores nuevos, me imagino. Deben estar haciendo mucha publicidad en esas regiones. ¿Harás directo hasta la actualización o abrirás un directo cuando comience la actualización? No, más bien el directo sería el día de mañana, porque la actualización, horario en mi país, gente, es a las 3 de la mañana o 2. O quieren directo a esa hora, gente, no creo. Estoy guardando para cuando me salga la cristal, ya veo. La vas a subir a tope, porque la experiencia que tienes que tener ahorrada también debe ser mucha. Claro que sí. Listo. A ver, vamos a ver estadísticas. Han estado destruyendo la durabilidad. Quiero ver un golpe de mina. Acá está. Un ataque de mina, pero este te ganó. Ok. Verán. Aquí noto. Este jugador no es pay to win. Este sí se nota que es full free to play, gente. Para ser servidor 800, tener 500 de vida, God. Esto quiere decir, y esto es el claro ejemplo de que lo que les decía, gente. El juego lo que está haciendo es que para aquellos jugadores que nacen en servidores nuevos, ya traten de igualar a los que están en antiguos servidores. No saben lo que a mí me costó llegar a 500 de vida. Él lo que tiene en vida lo compensa por no subir en daño, ¿no? Ten en cuenta que en transportadoras tener más vida te conviene más, para estar más fuerte en PvP más que todo. Entonces, les diría que está bien esa parte. Está bien esa parte. Por esa parte está bien. Ok, ha subido más vida ante todo. La formación pro que lleva. Solo tiene estas dos nada más. Claro, le hace falta la cristal, gente. Con esa cristal rompe. ¿No tiene las nuevas hormigas? Por ahora no, crack. No le ha salido. No le ha salido, crack. ¿En qué evento anda? Claro, ya está en la vasta jungla y todavía no ha tenido suerte a que le salgan las hormigas. Claro que sí. No le ha salido suerte. Aquí consiguió el emperador, gente. Esto se nota cuando es cuenta free to play. No la notas. Por ejemplo, mira, la marmota le pega como récord máximo 546. Mira eso. Es que mira la cristal. Es una barbaridad de golpe que da. Claro, le hace falta. Estrellitas le hace falta nada más, gente. Y con eso ya está muy bien. Es lo malo, el tema de suerte, ¿no? Pero está bien. Está bien. Esperemos que te salgan más copias de cristal. Y listo. Con eso ya tenemos una formación OP.
Ahí puedes ver, si se dan cuenta que siendo transportador y versus un arquero, el arquero siempre te va a ganar en Marmota. Por las formaciones y todo que llevas. En Pangolín le pegó 800, y eso está bien. Aquí me imagino que sí te activó bien. Claro, aquí te activó 17, 15 y 12, mira eso. Saco corazas exóticas y no escorpión emperador. No, saques en emperador si es que no tienen un insecto de esos. Esto me recuerda al ti como sufriste con esa cristal. Uy. A mí me tardó mucho en sacar la chinches, gente. Luego cuando salió la cristal, lo de barbaridad de tiempo que me faltó de tiempo para sacar la cristal, gente. Y tiene razón Naret. Yo pasé mucho tiempo con la cristal así, peladita, sin estrellas. Pasó mucho tiempo, sí, recuerdo. Sí, viejos tiempos. Nostalgia me da. Pero cuando una vez te sale gente, la rompes. Y ahí es la felicidad. Ahorita estoy esperando una copia más para subir 8 estrellas. Dice, compré varios paquetes de huevos infectados. Y me ha salido una repetida. Ya veo, crack. Sí. Recuerda mucho, da nostalgia. Digo la cuenta que está revisando. Saco corazas exóticas y no escorpión emperador. Ah, cierto. Entonces quiere decir que no es free to play ya. Se ha comprado este paquete entonces. Claro. Se ha comprado este paquete de aquí. Cuando estaba el de la generación 1. Claro, tienes razón. Las misiones activas se sacó las conchas exóticas. Tienes razón. Buena observación, crack. Estoy sufriendo lo que tú sufriste. Dice, cambió de cuenta Manuel una vez. God, gente. A ver, evolución ya lo vimos. Todo esto. Estadísticas ya checamos también. Tiene buena vida. Aquí lo vamos a ver, gente. En célula. Miren, él lo que va a hacer es subir esta a estrella roja. ¿Okay? Y aquí hay el error clásico que les mencioné con Chiquizón. Él tiene, mira, 16, 17, 16, 15, 15. ¿Ok? Mira, esta célula te da defensa a las transportadoras. Esta yo te recomendaría que no le subas niveles. La has subido a 15, ¿vale? La has subido a 15. Esta te da vida a las transportadoras. Esta sí es prioridad. Nivel 16, sí o sí. Este es ataque a las transportadoras, sí o sí. Esta, mira. Ataque a las transportadoras, sí o sí. Estas y estas dos vida y estas dos ataque y prioridad. Pero esta no debías haber subido a nivel 15 ni esta a nivel 15. Está bien que la subas a estrella roja, está bien. Pero el tema de niveles, crack, solo distribúyelas en vida y en ataque. ¿Ok? No distribuyas en todo. ¿Por qué razón? Ya que estás distribuyendo ventajas en defensa en las transportadoras que no conviene tanto. A la final, después de mucho tiempo, sí las vas a tener que subir. Pero lo más recomendable es que subas solo estas dos. Si no lo hubieras subido estas dos a 15... esta ya las tuvieras en 18 y esta en 18. Y por lo menos una en 19. Y tendrías más bonificaciones en ataque y en vida. Entonces, para que lo cheques. En gen. Vale. ¿Por qué mejoraste esta aquí? Esta no debes mejorar. Esta te da defensa, crack. Aquí, crack. Importante. Solo debes mejorar esta que te da vida. Y esta que te da ataque. ¿Ok? Vida y ataque. Acá igual, vida y ataque. Vida y ataque. Vida y ataque. Esta de acá ya se te fue a 3, no importa. Esta trata de evitar. Esta es de aquí, no. Igualmente, mira, todo lo tienes en nivel 16, 14, 17, así. Este del medio, como te da defensa a las transportadoras, déjalo en 14. Ya no te concentres mucho en esto. Dale prioridad solo a esto. 16, 17, 16, 17, 16, 16, 15, 15. Máximo, el máximo que puedas subir de niveles en estos dos, ¿vale? En estos dos. Legoshi, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Solo en estos dos. Este de aquí ya déjalo en 14. Ya no le empieces a subir. Por lo menos como va empezando la cuenta, puedes hacer esa corrección. Y aquí, claro, es lo que vimos. Déjame ver en el hongo. El fungus. 14, este debería subir a 14, no te olvides. Mira, acá ha subido a 12. Todo lo que hubieras invertido esto lo hubieras subido aquí en 14. Porque esto te da ataque. Esto antes que todo y luego lo demás si es que te sobra. 14, 12, mira, aquí igualmente lo tuvieras en 14.
13, este también lo tuvieras en 13, este 14, este también 2 niveles más para 14. Claro, esas partes trata de corregirlo, crack, para que estas últimas te den más ataque y defensa. Y con eso atacas más a la marmota y subas un poquito más el daño. Vale, por esa parte lo podemos analizar bien. Déjame ver la galería. ¿Cómo vas empezando? 20, 39, 10. Está bien por esta parte. Déjame ver las skins. Vale, la tiene 2 estrellas. Esto no es free to play ya. Ha comprado con palitos, ¿vale? Tiene 3 skins pay to win. Ok, esto le ayudó a tener y está cerca de las 3 moradas. Ya por esa parte. ¿Qué nos podríamos analizar? Analizar esto. 127. Mira, este jugador no se ha olvidado de enviar al árbol, por ejemplo. Tiene cultivador 75 y la invasora 127. Tony, creo que es algo que no estaba revisando en los videos anteriores. Era el progreso del meteorito y el tesoro. Sí, ahorita estoy revisando eso, crack. Y gracias por hacer otra vez el recorderis. Yo transportador doy lástima en defensa y ataque. Defensa sí tienes que tenerlo bajo, pero el ataque es más importante. Y vida mucho más todavía. Pero mira, la clase invasora sí no se ha olvidado de enviar. Por lo menos esto está bien hecho, gente. Esto está bien hecho. Bien puedes fallar en otras y en otras tenerlas bien. Y otros jugadores pueden tener esto mal y otros bien, ¿no? Cosas de jugadores que vamos empezando en el juego, ¿no? 127, eso sí me gustó bien. Mutaciones. Vale, no te olvides llegar a esto. Por lo menos ya tiene 2 al 20. Le hace falta 3 más, subir a 20. Y con eso desbloquearía la mutación de ataque de habilidad. Por esta parte va por buen camino. Solo que pide muchas esporas. Es lo malo. No sé cuántas esporas tenga el buen. Deja ver. Solo para chequear nomás. Como que quiero desbloquear una habilidad de una hormiga. Tienes 2000. Claro, estás escaseando en esporas. Ok. Al inicio sí cuesta un poco, les diría, por el tema de esporas. Eso sí es natural. ¿Qué más podríamos analizar? Ah, el tema del tesoro. Por ejemplo, mira, bien enfocado. Solo que aquí se le fue un nivel. Este nivel lo hubieras guardado, crack, y ya estuvieras subiendo para el 15. Ya estuvieras un poquito. Porque aquí, mira, para pasar al 16, te comes 600 de esto. Te comes 600. Y esos 600 ya te hubieran servido para subir al 15. Él prácticamente ya tuviera el siguiente tesoro. Pero como mejoró este a 16, le faltó este, gente. Por eso es, mira, este jugador, a comparación de los otros que vimos, se dan cuenta, este ya está cerca de desbloquear. Y mira, aquí se mejoró otros 2 al 17. Con esto prácticamente hace tiempo yo hubiera sido 15 aquí y yo hubiera desbloqueado el siguiente tesoro. Así que aquí, crack, no te olvides, Oihan. Subir rápido a 15, ya no te distraes en otros. Lástima que aquí ya subiste 3 niveles subiste, 2 niveles aquí y uno más. Y aquí para pasar del 16 a 17 te pide más de estos todavía. No, te pide 600 mismo. Ah, te pide 600 mismo, no hay problema en esa parte. ¿Qué server es ese? Es del 800, ¿cuál era? 838 es, crack. 838. Claro, ya hubieras tenido el siguiente tesoro. Está bien esa parte. Significa que no te has olvidado de enviar las tareas de las hormigas de las hormigas exploradoras. Por esa parte está muy bien. El meteorito, déjame chequearlo. Esta todavía no la desbloqueas, pero ya estás próximo. Vale, esto por ser decir 800. Aunque el otro jugador que era el chiquizón ya lo tenía aquí en verde. Puede ser que haya comprado un paquete, gente. ¿Qué creen? Ah, no, es que aquí también mejor está en 12. Aquí para pasar el... Ah, ya tuvieras. Sí tuvieras. Solo que mejoraste estos al 12. Este mejoraste al 12, estos al 11 y este en 14. Claro, aquí te jalaste. Si hubieras dejado estos en 10 con metamorfosis y estos niveles los hubieras invertido en estos dos, ya tuvieras este nivel, porque solo te pide 40. Ya tuvieras en color verde esto. Ya estuvieras en color verde. Claro, ahí también te falló un poco. Esperemos que te ahorres nada más para que desbloquees en color verde el meteorito. ¿Listo? Déjame ver aquí. Ah, no. Acá. Este último está en 8, 8, 8, 8. Sí, lo normal. Todos los free to play lo tenemos así. Tony, disculpa una pregunta. Adelante, no te preocupes. Adelante.
Dice, doy fe de que siendo free to play con mucho esfuerzo, se le hace guerra a pay to win, que no sean super ballenas, así que esfuércense todos y verás que con suerte mucho éxito en el juego con el tiempo. Exacto, Zeus, es así. ¿En qué mina para testearlo? A ver, JC, ¿tú estás en ese mismo grupo del 800? Déjame ver en qué mina anda. Pero ya vimos las estadísticas que llevaba, ¿no? Así que más o menos te harás una idea. Mina 7 está. Es que en las transportadoras, gente, sí cuesta subir la mina. Ya está por terminar la mina, crack. Está por 3500 cristales. Pueden buscar en la mina 7, pero son 86 está. Si quieren atacar. Todavía no puede atacar la mina 8. Y me acuerdo que yo también tardé mucho tiempo en subir a la mina 8, gente. Es que sí demoras hasta que no saques una cierta base de ataque. Dice, y conozco un tipo que ya alcanzar los 500 de vida en transportadoras, habiendo nacido en el 887. Por ejemplo, esta 800 ya tiene 500 de vida. Por ahí está muy bien. Para que lo chequen. El tema de la clase estaba muy bien como lo vimos. ¿Qué más me hace falta, gente, revisar? Podemos ver el top de Marmota, ¿no? A ver cuánto pegan por acá. ¿Cómo estás, Orix? Bienvenido, crack. ¿Por qué no atacaste la Marmota? ¿O no entraste en el top? Claro, no entraste en el top, te ganaron. Claro. Claro que atacas a la Marmota, pero no entras en el top. Claro. Y siendo transportador, yo también muchos días, como yo me enfocaba en full PvP, yo me enfocaba más la defensa que el daño. ¿Qué digo la defensa? La vida que el daño. Y me quedaba mucho en el top de Marmota. Por eso decidí ir a un servidor muerto para farmear y poder igualarme. Dice, gente, ¿alguien sabe sobre la actualización que viene? Se va a añadir una función para un compañero de insecto, crack. Eso va a estar muy bien. No hay información al respecto porque es algo nuevo que recién lo anunciaron. Tony, en arqueros, ¿cuál es prioridad? ¿Salud, ataque o defensa? Ataque, prioridad. Luego de la vida y por último defensa. Uy, ya me sacaron de la mina. Ya me testearon, gente. No, pero este jugador debe tener ya insecto 11. No, 10. Con mantis boxeadora, gente. Yo es cierto que tengo una cuenta en este rango que tiene boxeadora también. Creo que es del 900 y algo. Está un poquito más atrasadita que estas. Uy, me sacó a full, gente. Tiene 1200 de ataque, pero es insecto a 10. Claro, tiene la misma, solo que tienes boxeador y de ayudante la araña corona de llamas. Esto es meta, gente. Le hace falta las chinches aquí. ¿Qué digo las chinches? Le hace falta la cristal dorado y debe estar en estrella roja. Si no, F, gente. Por acá dice no querer en el top. Está muy triste. Yo me quedé muchas veces fuera del top. En los servidores en los que yo estaba. Hasta que le di prioridad, eso sí. Vamos a entrar a atacar a alguien, gente. A ver. Este le ganamos bien. Por ejemplo, este que le ganamos. Le ganamos por full. Claro, tenía menos estadísticas. ¿Qué formación llevaba él? Lleva 10. Lleva la misma formación, solo que como no lleva un insecto meta como la boxeadora, pues te va mal, ¿no? A ver, ¿qué podamos analizar? Por lo demás te iría bien. Solo trata de corregir eso, crack. Tema de formación. Esperar suerte que te salga la cristal. Es que mi servidor es Liga Oro. Tenemos muchos jugadores. Entiendo. Bueno, más adelante te dará prioridad irte a un servidor muerto para farmear Marmota. Porque sí ayuda mucho. Bueno, en estos grupos, servidores nuevos, difícil que haya servidores muertos todavía. Porque como van ahí todos, están jovencitos, podríamos decirlo. Pues hay mucha actividad en servidores. Ya por los que llevamos 3 años en el juego, ya ahí sí existe ya servidores muertos. Y ahí puedes aprovechar a farmear Marmota. Pero por lo demás, bien, gente. Oye, Tony, si me enfoco en PvP, aún así doy prioridad a la vida. Yo soy arqueras, o si le doy ataque. Si vas full PvP, full vida, sí, sin duda que sí. Pero el ataque te va a ayudar para la Marmota, crack. Más que todo. Y pegar fuerte en PvP también.
Pero sin duda la vida, gente, para que aguanten las hormigas, porque tengan en cuenta que las arqueras son la unidad que tiene más baja vida del juego. Entonces, por tener muy poca vida, les va mal contra guardianas. Entonces, por eso es el counter directo, ¿no? Para que te sienten, si compenses un poco eso, la vida te ayuda mucho. ¿Qué más podríamos revisar, gente? ¿Algo que me olvide? Ah, los duelos. Alguien me dijo duelos, y bien que me avisó. Acá queda top 30. Eso asegurado. Entra dentro del... Esto me olvidé de mencionarlos en los anteriores análisis. Cuando tú entras aquí en el top, gente, prácticamente dentro de los 100 mejores clasificas al duelo de la gloria, ¿no? Aquí el duelo de la gloria también es importante entrar. Si sacas cosas de la tienda, que te ayudan mucho, ¿no? Aquí en el duelo de las hormigas especial está top 72. Miren eso, ni tan bajo. Déjame ver la formación que lleva. 10-8-8. Ok, esta formación fuerte. Bien. Parece ser que te tocó un grupo no tan elevado, podríamos decirlo. Y es que ya en estos grupos te toca así jugadores fuerte, ¿no? A ver, déjame ver aquí los de OPS. Ah, estos son los jugadores del 850 que me dijeron, ¿verdad? ¿Cuál es el panda, gente? ¿Es el que está top 1? ¿O hay otro que es panda? Déjame ver este. El logo es un panda, gente. No distingo muy bien la foto. Parece un panda. Si este es el panda que me decían, gente. Podríamos decir este grupo de servidores. El panda es del siguiente grupo. Ah, ok. Ok. Listo, entiendo. Insecto 97, gente. Híjole. Estos son los rivales de Robot en un futuro. Estos los vamos a ver en un futuro, gente. OPS es una alianza rotísima, gente. Es que tiene ya un 97. A ver este otro. 89. 850. Acá hay otro, el Jojo. 79. Tienen dos jugadores muy por delante. Este 89, Ambipligio. Y tiene la Rimosus, la nueva hormiga que salió. Uy, aquí sí hay dinerito, gente. En esto sería... Uy, 94 este de aquí, que es del 800. Hay gente muy fuerte por esto. Yo los quiero contra Dag, dice por acá. Dice, los más fuertes del bloque del 850 se llama Gris. Son muy fuertes. Entiendo. Acá hay unos de Vic. Estos son los próximos rivales de los más fuertes del grupo 1. O del grupo 2 también. Estos sin duda en un futuro se van a topar con Robot, con Dog, gente. Sí, al punto que van así, muy altas probabilidades de que les toque, gente. Muy altas, que digo muy pocas, muy altas probabilidades de que les toque con esos rivales muy altos. Y ya, mira, gente. O sea, estamos hablando de servidor 800, gente. 850. Con Insecto 97. Y nuevito. Qué loco. Esta gente sí que son los próximos rivales. Sin duda son los próximos rivales. Pero el más fuerte está en el 950. Hay otro más todavía en el 950. Hay una locura de jugadores que están al tope. Vaya. Vaya, gentita. Eso sí no me lo esperaba. Muy bien. Este análisis sí estuvo chévere. Más que todo para ver a estos tops. Qué loco. Loco, gentita, hablándole sinceramente. A ver, déjame ver acá. Bueno, ya lo vimos aquí. Y por lo demás te diría, crack. Bien. Solo trata de corregir una pequeña cosa de las que vimos. Y podrás potenciar un poquito más tu cuenta. Claro, con eso nomás. Y espera suerte que te sale la cristal. Por lo demás te diría muy bien. Una buena cuenta y todo. Podrás dar pelea, sin duda. Solo esperamos que te salga la cristal. Y ya estés muy bien. Por lo demás, todo ok, gentita. Bueno, gentita, hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Déjame solo me cambio de cuenta. Para que el buen McLovin se pueda cambiar a su cuenta principal. O pueda entrar a sus cuentas. Pero déjame, me cambio mi cuenta. Interesante. Sí puede iniciar sesión con las versiones de iOS, gente. Eso me gustó. Y agradecerles por el apoyo, gentita. Gracias, Oitan, por haber participado por el análisis de esta semanita. Para los que quedaron pendientes, gente, lo dejaríamos para la siguiente semana, ¿ok?
Eso da chance a que lo analicemos de la mejor manera. Ya casi 3 horas de directo, eso estuvo muy bien. Verán, gente, tuvieron problemas de la calidad de la transmisión. No lo vieron pixeleado o algo así, porque en la anterior transmisión me dijeron que algunos lo verían pixeleado. Yo creo que ahora con las configuraciones que me recomendaba el juego, ya no me dice conexión excelente. Prácticamente está muy bien. Dice, no, todo bien por mi parte. Perfecto, gente. Si hice las configuraciones óptimas, quiere decir que ya estoy bien. Prácticamente estaría todo ok. Esperemos que vaya súper bien. Yo sí se veía borroso en ratos. En ratos. Vaya. ¿Qué será, no? Espero que YouTube mejore su calidad. Más que todo en tiempo real con la conexión. Como YouTube no es plataforma para hacer streaming, pues subiríamos un poco el tema de la calidad, ¿no? Hasta que tal vez me consiga una mejor PC, puede ser, ¿no? Pero les diría que según va muy bien. Puede ser que el buen Nared, porque está manejando hacia casa, o ya debe estar en la casa, no sé. Si estás de camino a casa en la carretera, puede que te vaya un poco ahí. En la pelea sí se veía borroso. Y eso que lo puse a 1080. Ah, en la pelea. Vaya. En la pelea. Ok. Pero ahora, Ronish. Ahora, ¿qué tal crees? Posiblemente. Pero hablas de la pelea del anterior directo, ¿verdad? No de este, porque ahorita no vivo en ninguna pelea. Gracias, Tony. Excelente información. Buena calidad del video. Listo, Renato. Creo que por lo demás está muy bien. Les agradezco muchísimo sus feedbacks, gente. Más que todo recomendaciones y todo. Por lo demás, hasta aquí llegaríamos, gentita. Cuídense mucho. Nos veríamos en un próximo directo o un próximo videito. Mañana saco video, gente. Hay un videito importante que voy a sacar el día de mañana de cómo ustedes pueden analizar los reportes de batalla. Más que todo para que ustedes aprendan a leerlos y comprenderlos. Y así pues, dependiendo de ello, armen sus mejores formaciones. Dice, sí, en las peleas se ve medio borroso. Pero pienso que es por la calidad de píxeles que hay en la pantalla. Sí, del directo anterior. Ah, claro, es del directo anterior. Esperemos que en la próxima pelea, porque mañana subo video y mañana sin duda se viene enfrentamiento en call. Si es que es eso, pues gente, por lo demás muy bien. Esperemos que con la configuración haya estado muy bien el día de mañana. Bueno, esperemos más que todo. Adiós, Tony, nos vemos para el siguiente directo. Dale. Apenas regresé, dale, ok. Con todo lo que te dije, L, no te desanimes. Dale a tope. Y esperemos que más adelante, tal vez unos 6 meses después, quiero verte ahí a tope, crack. No te olvides. ¿Ok? No, dice, ¿no vas a analizar el insecto? ¿Cuál insecto, crack? Ah, me olvidé de analizar el insecto del buen Oidham. Los talentos me olvidé de analizar, gente. Cierto, me olvidé. Pero bueno, no se olviden. Es que en ese momento van a hacer acuerdos, gente. Si no, yo me olvido, gentita. Hoy el directo estuvo excelente, perfecto. Por lo demás, muy bien. Verán, gentita. No sé si me quede despierto hasta la actualización, porque mañana como es lunes, gente, difícil quedarse muy tarde. Si la actualización hubiera llegado para domingo, hubiera estado bien. Pero si no, mañana hacemos transmisión y analizamos cualquier cosita que traiga, ¿vale? O si gustas, ahora adelante. No, ya me despido, gente, porque si no me voy de largo. Ahora sí, cuídense mucho. Gracias por el gran apoyo. Nos veríamos en un próximo directito. Y abrazos para todos. Gracias por el gran apoyo. Chaito. Yo, waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it. Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it?
I feel faithless, wish I could replace this. I need